Israel ha estado en conflicto con Palestina y, por extensión, con gran parte del mundo árabe y musulmán durante casi todo el último siglo. Y todo apunta a que esta situación continuará así por muchísimo tiempo más. Pocos lugares en el mundo han sido, a lo largo de la historia, tan intensamente disputados como este pequeño rincón del Oriente Medio. Cientos de guerras, miles de batallas se han librado en estas tierras. Desde los cananeos, sometidos bajo el antiguo dominio egipcio, hasta los primeros enfrentamientos entre israelitas y filisteos, desde el nacimiento del judaísmo y la ocupación romana de Judea, que millones de muertes causó en la antigüedad, hasta la predicación y crucifixión de Jesús, y el surgimiento del cristianismo, desde la rápida expansión del Islam y su milenaria presencia en la región, que acabó reclamando Jerusalén como su ciudad sagrada, junto al judaísmo y el cristianismo, y finalmente, hasta la partición británica que dividió esta tierra entre árabes y judíos en tiempos modernos. Millones, sino decenas de millones de personas han perecido en su esfuerzo por hacer de esta tierra su hogar. Las razones detrás de tal hostilidad son, lamentablemente, muy intrincadas. Con cada generación que sigue luchando sobre estas antiguas heridas, las heridas se profundizan cada vez más, y con ellas, la historia se retuerce y se enreda, mezclando las verdades con verdades a medias, falsedades y mentiras, haciendo que la reconciliación entre ambas partes sea cada vez más lejana, sino del todo completamente imposible. Así es como esta tierra se convirtió en la tierra de las tragedias eternas. Descubre los intrincados orígenes de Israel y Palestina como nunca antes. Explora cómo las identidades nacionales israelí y palestina han evolucionado desde sus raíces antiguas hasta convertirse en lo que son hoy, para comprender qué desató esta interminable hostilidad entre ambas partes y para comprender sobre lo que podría depararles el futuro. En este viaje, no solo explorarás los orígenes de Israel y Palestina, sino que también descubrirás las raíces de las culturas judía, cristiana e islámica. Descubrirás cómo la idea de Dios ha cambiado y evolucionado a lo largo del tiempo, desde el judaísmo hasta el cristianismo y finalmente al Islam. Una tierra, dos nombres, 3 religiones abrámicas, 4000 años de conflictos. Un grupo de primeros habitantes, conocidos como los natufienses, establece en esta región algunas de las primeras aldeas del mundo. Con el paso de los milenios, estas aldeas comienzan a prosperar, y algunas de ellas eventualmente se convierten en ciudades. En el sur del Levante, grupos de pueblos de habla semítica, unidos por un idioma y una cultura compartidos, se asientan en la región y la nombran Canaán. Canaán no es una nación unificada, sino una colección de ciudades-estado fortificadas, como Jericó, Megido, Hazor y Jerusalén, cada una gobernada por su propio rey. Los cananeos son célebres entre aliados y enemigos por su floreciente cultura urbana, su maestría en la metalurgia y la construcción naval, y por su habilidad en el comercio, ya sea por tierra o por mar. Su religión, centrada en deidades como El dios de la tormenta y Padre Celestial, y su esposa, Aserá, madre de los dioses cananeos, 70 en total, es politeísta, y entre estos 70 dioses, su hijo Baal, asociado con la lluvia, es el más venerado. Egipcios al oeste, hititas al norte y acadios, babilonios y asirios en diferentes épocas al este,
la tierra de los cananeos se encuentra rodeada y comprimida dentro de una región altamente disputada, justo en el centro de las rutas comerciales de los imperios más poderosos del Oriente Medio. Esta posición estratégica hace que las ciudades-estado cananeas sean prósperas, es cierto, pero también las hace muy vulnerables. Entre el 2000 y el 1800 a.C., los egipcios, debido a su proximidad a Canaán, establecen numerosos vínculos comerciales y diplomáticos con las ciudades-estado cananeas. Con el tiempo, la influencia egipcia sobre Canaán no hace más que aumentar. Sin embargo, alrededor del 1700 a.C., una combinación de eventos desafortunados, como el cambio climático, falta de lluvias, cosechas fallidas, un declive económico general e inestabilidad política, provoca el desplazamiento de pueblos en todo el Oriente Medio, obligando a muchos de los exitosos campesinos que alguna vez fueron a abandonar sus tierras y convertirse en nómadas en busca de nuevas tierras fértiles donde asentarse. Y mientras gran parte del Oriente Medio sufre, Egipto, en contraste, sigue floreciendo. La fertilidad del delta del Nilo en Egipto no depende de lluvias regulares, sino de las inundaciones anuales del Nilo, cuyas aguas provienen principalmente de las llanuras centrales de África Oriental. Como resultado, grupos de migrantes del sur del Levante y de regiones circundantes, predominantemente pueblos de habla semítica, especialmente los cananeos, comienzan a dirigir cada vez más su atención hacia Egipto. Debido al caos político del periodo, Egipto no logra controlar sus fronteras de manera eficiente. Por consiguiente, muchos refugiados, en busca de mejores condiciones económicas, aprovechan la situación de confusión y cruzan la frontera furtivamente para asentarse en el delta del Nilo. Inicialmente, son solo algunos comerciantes, artesanos y mercaderes quienes hacen este movimiento, integrándose bien en la sociedad egipcia y ganando, poco a poco, riqueza e influencia. Con el tiempo, sus familias también lo siguen y el flujo de migrantes crece de forma constante. A lo largo de varias décadas, a medida que estos grupos de migrantes se vuelven más numerosos e influyentes, Egipto enfrenta tensiones internas cada vez mayores. Finalmente, los migrantes de habla semítica, a quienes los egipcios más tarde llamarían Hyksos, ascienden al poder, llegando incluso a elegir a un faraón propio y estableciendo la dinastía XV de Egipto. Hacia el año 1500 a.C., el faraón Amosis I logra expulsar a los Hyksos de Egipto, obligándolos a regresar a Canaán. Esto marca el inicio del nuevo reino de Egipto, cuando el faraón establece a Egipto como la potencia militar dominante de la región. En Canaán, Egipto construye guarniciones militares, las equipa con soldados, erige edificios administrativos, impone tributos a las ciudades-estado cananeas y ejerce su influencia sobre los gobernantes cananeos locales para asegurar su lealtad al faraón. Hacia el año 1450 a.C., una coalición de ciudades-estado cananeas se alía contra los egipcios en la batalla de Megido. Sin embargo, los egipcios triunfan, ocupan el norte de Siria, Yugarit, y se expanden hasta alcanzar las fronteras del reino de los Mitanni. Como resultado, comienzan enfrentamientos entre los mitanis y los egipcios, quienes intentan apoderarse de Siria y Canaán. Tras una larga serie de conflictos, durante los cuales el reino de los Mitanni logra ocupar pequeños territorios en el norte de Siria, se alcanza un punto muerto, y los dos imperios firman un tratado de paz. Hacia el año 1300 a.C., la expansión de los hititas desde la península de Anatolia hacia el interior del Oriente Medio pone de rodillas al reino de los Mitanni. Bajo el mando de Shub-Piluliuma I, los hititas avanzan hacia el norte de Siria, desplazando la presencia egipcia y amenazando con apoderarse de Canaán. La creciente tensión entre Ramsés II de Egipto y Miwatali II de Hattusha culmina en la batalla de Kadesh en 1274 a.C.,
una de las mayores batallas registradas de la historia antigua. La batalla involucra entre 40.000 y 100.000 soldados en total, de 20.000 a 50.000 por cada bando, y cerca de 6.000 carros de guerra, aproximadamente 3.000 por lado. A pesar de la magnitud del conflicto, la batalla termina en un empate y conduce, algunos años después, a la firma de un tratado de paz entre ambos. Es exactamente en este periodo cuando, tal vez por primera vez, solo tal vez, y decimos tal vez porque el consenso histórico no está del todo claro al respecto, uno de los dos protagonistas de este documental hace su aparición en la escena. ¿Puedes adivinar de quién hablamos? Comencemos. Mientras el caos se desataba en Canaán bajo control egipcio, debido a las invasiones de los mitanios y los hititas, como acabamos de explorar, la administración egipcia en la ciudad de Amarna recibía una avalancha de cartas provenientes de todos los rincones del Oriente Medio. Aunque muchas de estas cartas procedían de diplomáticos mitanios, mesopotámicos e hititas, la mayoría, en realidad, llegaban de los líderes de las ciudades-estado cananeas, quienes intentaban desesperadamente atraer la atención del faraón sobre su situación crítica, suplicando apoyo militar. Estos líderes cananeos, al parecer, no solo necesitaban tropas para enfrentarse a los mitanios y los hititas, la amenaza externa, sino también para lidiar con una amenaza interna provocada por un pueblo no identificado que realizaba incursiones continuas en sus tierras. Leamos algunos fragmentos de estas cartas. Carta de Amarna, EA 286, de Abdi Jebá, líder de Jerusalén, dirigida al faraón. El faraón ya no tiene tierras en Urushalim. Los Jabiru han saqueado todas las tierras del faraón. Si este año hay arqueros, las tierras del faraón, mi señor, sobrevivirán. Pero si no hay arqueros, las tierras del faraón, mi señor, se perderán. ¿Quiénes son los Jabiru? Abdi Jebá finalmente envió 5 cartas más en las que mencionaba constantemente a los Jabiru, pero después sus quejas se detuvieron abruptamente. Leamos otra carta, Carta de Amarna, EA 271, de Milkilu, líder de la ciudad de Geser, titulada El poder de los Jabiru, dirigida al faraón. Que el faraón, mi señor, sepa que la guerra entre mí y su guardata es grave. Por lo tanto, que el faraón, mi señor, salve su tierra del poder de los Jabiru, enviando carros de guerra. Cartas como estas también fueron enviadas desde otras ciudades cananeas, Megido, Siquem, Damasco, Tiro, Sidón, entre otras. Sin embargo, ninguna ciudad estuvo bajo mayor ataque que Biblos. Ribjada, rey de Biblos, en la carta de Amarna EA 117, de hecho, también afirma: si no hay arqueros este año, entonces todas las tierras se perderán ante los Jabiru, mi faraón, mi señor. Esto podría parecer solo otra carta, pero considera lo siguiente. Ribjada, rey de Biblos, escribió la increíble cifra de 58 de las 293 tablillas de arcilla, es decir, cartas de Amarna, enviadas desde Canaán, 33 de las cuales fueron súplicas constantes al faraón para que enviara apoyo militar, y que los Jabiru estaban tomando el control de sus tierras. Ahora bien, ¿quiénes son los Jabiru? Las respuestas de los historiadores al misterio de quiénes son los Jabiru son muy diversas y, sorprendentemente, increíblemente interesantes. Algunos académicos, como los sacerdotes cristianos Manfred Weipart, Henry Cassels y Oswald Loretz, afirman que los Jabiru son idénticos a los hebreos bíblicos. Otros, como Moshe Greenberg, proponen que los hebreos podrían estar relacionados con los Jabiru. Mientras tanto, otros académicos, como R. Stephen Notley, argumentan que los Jabiru y los hebreos podrían tener muy poco que ver entre sí. ¿Son, por lo tanto, los Jabiru realmente los hebreos bíblicos? Resumamos el consenso académico.
Las tablillas de arcilla enviadas por los líderes cananeos a Amarna están escritas en acadio, una lengua semítica que era la lengua franca del Oriente Medio en aquella época. En estas tablillas, los Jabiru, también conocidos como Japiru y Apiru, derivan lingüísticamente del término sumerio sagas, donde sa significa músculo y gas significa golpear. Esta derivación refleja la influencia del sumerio en el acadio, lo que sugiere una posible asociación de los Jabiru con la violencia. En 1800 a.C., bajo el gobierno de Rim-Sin I, rey de Larsa, los sumerios utilizaron por primera vez el término sagas para referirse de manera despectiva a un grupo de amorreos que ingresaban ilegalmente en sus tierras, en el sur de Mesopotamia, con el sentido de intrusos. Posteriormente, cuando los babilonios adoptaron el sistema de escritura sumerio, tradujeron la palabra sagas al acadio como apiru. Desde entonces, el término ha sido encontrado en cientos de documentos diplomáticos a lo largo del Oriente Medio, con fechas que abarcan desde el 1800 hasta el 1200 a.C. En estos documentos, la palabra Jabiru se utiliza principalmente para describir a grupos de personas involucradas en conflictos, como rebeldes, saqueadores y mercenarios, o a comunidades socialmente marginadas, formadas por individuos de bajo estatus, como esclavos, sirvientes y trabajadores mal pagados. Además, la raíz de la palabra Jabiru, en acadio, está asociada con los significados de polvo y suciedad, lo que representa a los Jabiru no solo como un grupo de identidad poco definida, sino también como posibles nómadas, polvorientos, que deambulan por los desiertos, y como sucios, por realizar trabajos muy mal remunerados para sobrevivir, al asentarse en tierras nuevas y extranjeras. Dejando de lado la etimología de la palabra Jabiru, el consenso académico moderno tampoco está completamente de acuerdo respecto al origen de la palabra hebreo. La palabra hebrea Ibrim o Ibrim, que se traduce como hebreo al español, se cree que deriva de la palabra Eber, que significa más allá o al otro lado, y de Abar, que significa cruzó o atravesó. Por lo tanto, Ibrim y, por ende, hebreo, podría significar aquel que cruzó, describiendo, probablemente, a un nómada o migrante. Los expertos en estudios bíblicos, D.R.G. Beatty y Philip R. Davis, en su investigación What Does Hebrew Mean?, señalan que, para comprender el inusual significado de la palabra hebreo, que parece no tener una conexión aparente ni con los judíos, ni con el judaísmo, ni con Israel, es fundamental considerar que las civilizaciones del antiguo Oriente Próximo, como los babilonios, asirios, cananeos y egipcios, solían nombrar a los pueblos extranjeros que los rodeaban, basándose en marcadores geográficos propios, como gente del otro lado del río, gente más allá de las montañas o gente del mar. Por ejemplo, desde la perspectiva de un babilonio del siglo XV a.C., que vivía en Mesopotamia y hablaba acadio, el área al otro lado de los ríos Éufrates y Tigris se llamaría Eber-Nahar, que significa al otro lado del río. Los habitantes de esa región serían referidos como la gente del otro lado del río, y posiblemente de aquí provendría el término hebreos. Esto sugiere que los Jabiru, y más tarde los hebreos, probablemente no fueron quienes eligieron este nombre para sí mismos, sino que adoptaron el nombre con el que los demás los llamaban. Curiosamente, el historiador y arqueólogo Nadam Naman, en su investigación Jabiru y Hebreos, la transición de un término social a la esfera literaria, señala que, cada vez que los hebreos son mencionados en la Biblia, su situación se asemeja sorprendentemente a la de los Jabiru. En el texto bíblico, de hecho, los hebreos se describen como un pueblo socialmente marginado, compuesto en gran parte por siervos y esclavos que luchan por librarse de su condición de esclavitud.
Además, al igual que los Jabiru, terminan adoptando el nombre con el que otros los etiquetan, un término que los describe despectivamente como nómadas polvorientos y sucios. Los hebreos también acaban por aceptar un nombre inventado por otros, que podría significar simplemente migrantes de más allá de un río. Por lo tanto, los términos Jabiru y hebreo, como hemos visto, probablemente no son más que nombres creados por otros y aceptados pasivamente tanto por los Jabiru como por los hebreos. Esta aceptación refleja, al menos en parte, una resignación implícita de ambos grupos frente a su situación social. Sin embargo, en la narrativa bíblica, mientras los hebreos continúan vagando por el desierto en busca de una tierra que puedan llamar hogar, evolucionan. Cuando finalmente alcanzan la tierra prometida, dejan de ser simples hebreos, un pueblo de migrantes definido por otros, transformándose en uno que se otorga un nombre propio, forjando su identidad, los israelitas. Ahora bien, ¿son los Jabiru realmente los hebreos bíblicos? Aún no lo sabemos. Lo que sí sabemos con certeza es que es muy importante destacar que los Jabiru nunca son mencionados en las cartas de Amarna como un grupo con un origen, una lengua, una cultura o una religión específicos. Por esta razón, su identificación con los hebreos bíblicos sigue siendo un tema de intenso debate entre los estudiosos. Ante la falta de datos concluyentes, muchos sostienen que, si realmente los hebreos pudieran vincularse a los Jabiru, esto implicaría que, en algún momento, los hebreos se habrían separado de ellos, dando lugar a una nueva identidad cultural propia. Cuando los estudiosos emplean hoy en día el término hebreos, lo utilizan, de hecho, para referirse a un grupo más amplio de pueblos semíticos que incluye, por supuesto, a los israelitas, pero que no se limita exclusivamente a ellos. En resumen, ahora que hemos reconstruido el contexto histórico más antiguo y explorado la posibilidad de que los hebreos ya pudieran haber existido como entidad, aunque todavía no completamente definida, avancemos al siglo siguiente, cuando ambos protagonistas emergen de manera repentina en la escena. Es el año 1200 a.C. y el mundo se está desmoronando. Erupciones volcánicas y terremotos devastadores están provocando el colapso de ciudades, dejando miles de muertos en Europa y el Oriente Medio. El clima oscila drásticamente, a veces demasiado cálido, otras terriblemente frío. Mientras tanto, las sequías, causadas por la falta de lluvias, arrasan los campos, generando un descontento social y político que se extiende rápidamente por todo el Oriente Medio. La anarquía consume las civilizaciones, las culturas se desvanecen, los idiomas desaparecen, y el fuego, las enfermedades y el hambre golpean todos al mismo tiempo, transformando ciudades que alguna vez fueron ricas en ruinas abandonadas. El imperio hitita está al borde del colapso. Los mitanios se desintegran y los otrora poderosos reinos babilonio y asirio están debilitados hasta los huesos. Como si esto no fuera suficiente, en medio de esta agitación, una confederación de piratas de origen incierto, los pueblos del mar, merodea por el Mediterráneo oriental, interrumpiendo el comercio marítimo y saqueando ciudades en Anatolia, Chipre y Canaán, exacerbando aún más el colapso de las civilizaciones. Eventualmente, los pueblos del mar intentan una audaz invasión de Egipto, que, a pesar de su estado debilitado, logra resistir. Una anomalía en un mundo que se está hundiendo en el caos. En la gran inscripción de Karnak, el faraón egipcio Merentag relata cómo, debido a una hambruna, los libios, desesperados por el hambre, contrataron mercenarios de entre los pueblos del mar, específicamente de entre los Shekelesh, Teresh,
Equesh, Luca y Sherden, cuyos orígenes exploraremos más adelante, para invadir el fértil delta del Nilo en el año 1208 a.C. Sin embargo, esta invasión terminó en un rotundo desastre. Es precisamente durante este periodo cuando nuestro primer protagonista hace su entrada en el escenario histórico. En la estela de Meremtag, el faraón presume de sus victorias, afirmando que, tras derrotar a los libios y a los pueblos del mar, una coalición de ciudades-estado cananeas aprovechó la posición debilitada de Egipto y se rebeló. Sin embargo, Meremtag sofocó la rebelión con brutal fuerza, declarando: «Devastado está Canaán con toda su maldad, arrasada está Ascaluni, tomada está Geser. Yanoam ha dejado de existir, Israel ha sido destruido, su descendencia ya no existe. Jarru ha quedado viuda por causa de Egipto. Todas las tierras están pacificadas, todos los rebeldes han sido sometidos». Esta inscripción marca la primera mención arqueológica oficial del término Israel, que data del año 1207 a.C. Antes de explorar esto más a fondo, sin embargo, presentemos a nuestro segundo protagonista, que aparece solo unas décadas después. En las inscripciones de Medinet Habu, ubicadas en el templo funerario de Ramsés III, el faraón relata sus batallas contra una coalición de los pueblos del mar. Primero en Canaán, durante la batalla de Daji, en el año 1178 a.C., donde se enfrentó a los Peleset, Tieker, Sekelesh, Denyen y Wesesh. Luego, 3 años después, en el año 1175 a.C., durante la batalla del Delta, cuando los Peleset, Tieker, Sherden y Denyen lanzaron una masiva invasión naval en el delta del Nilo. Aunque Egipto logró repeler con éxito ambas invasiones, estas agotaron gravemente las finanzas de la nación, dejando a Egipto incapaz de proteger a sus estados vasallos y provocando, por consiguiente, la pérdida del control egipcio sobre Canaán. Como resultado, tras su fallida invasión de Egipto, los pueblos del mar, particularmente los Peleset, Tieker y Denyen, se dirigieron hacia el este y lograron asentarse en el Canaán, donde las debilitadas ciudades-estado cananeas, privadas del apoyo militar egipcio, eran ahora demasiado débiles para repeler a los invasores. Los Peleset conquistaron las ciudades cananeas de Gaza, Ascalón, Asdod, Gat y Ekrón, fundando una nueva nación, Filistea, dando origen a los filisteos bíblicos, nuestro segundo protagonista. Los Tieker se establecieron en la ciudad de Dor, y los Denyen en los alrededores de Tiro y Sidón. Ahora bien, ¿qué podemos decir sobre los orígenes de los Peleset, Tieker, Denyen y los demás pueblos del mar? Los historiadores aún no han llegado a un consenso definitivo, pero basándose en la fonética de sus nombres, sus orígenes han sido trazados de la siguiente manera. Los Shekelesh y Tieker han sido trazados a las tribus de los sículos de Sicilia, los Teresh a los tirrenios del centro de Italia, los Sherden a las tribus nurágicas de Cerdeña, los Equesh a los aqueos de la antigua Grecia, los Denyen, también llamados Tancayo, a los Danaos de la antigua Grecia o a los Danuna de Anatolia, los Luca a los licios de Anatolia, los Peleset, identificados con los filisteos bíblicos, tienen orígenes inciertos. Mientras que estudios anteriores los relacionaban con los pelasgos de la antigua Grecia, evidencia más reciente, incluyendo estilos de cerámica, planificación urbana, prácticas funerarias, estudios lingüísticos y datos genéticos, sitúan sus orígenes en el mar Egeo, posiblemente en la isla de Creta o en islas cercanas. Los Weshesh, por el contrario, siguen sin ser identificados. Pero, ¿cómo es posible que tantas tribus de la península itálica, Anatolia y Grecia terminaran dedicándose a la piratería en el Mediterráneo,
todas al mismo tiempo? Esta pregunta nos lleva a considerar el contexto más amplio de la época. Además de los desastres naturales que estaban provocando el colapso de la Edad del Bronce, la invención de la metalurgia del hierro en el norte de Grecia y Anatolia, concretamente en las regiones que hoy corresponden a Bulgaria, Rumania y Turquía, marcó el inicio de una nueva revolución, la Edad del Hierro. La adopción gradual de la metalurgia del hierro desde el norte de Grecia y Anatolia, que permitía fabricar armas mucho más duraderas y resistentes, pudo haber otorgado a las poblaciones del norte, entre las cuales posiblemente se encontraban los legendarios dorios griegos, una ventaja significativa sobre los reinos micénicos de la Edad del Bronce, que aún utilizaban armas de bronce, acelerando de forma repentina su colapso. Este caos en Grecia, junto con las devastadoras erupciones volcánicas y terremotos de la época, probablemente llevó a los micénicos a abandonar sus tierras, lanzarse al mar, subir a sus barcos y zarpar desesperadamente en busca de nuevos territorios en el Mediterráneo. Este desplazamiento, que involucró a decenas de miles de personas, si no es que más, contribuyó al caos generalizado en la región y favoreció el asentamiento de los griegos en Canaán. Con la llegada de los pueblos del mar a Canaán, mientras que los Tieker y los Denyen se integraron rápidamente en la sociedad cananea, los filisteos, en contraste, inicialmente conservaron sus raíces griegas. Sin embargo, con el tiempo, parece que ellos también abandonaron su religión original y, al menos según la Biblia hebrea, terminaron adoptando al dios cananeo Dagón, padre de Baal, como su dios nacional. Volviendo a los orígenes de Israel, la mención del término Israel en la estela de Meremtag, fechada en el año 1207 a.C., justo durante el inicio de las incursiones de los pueblos del mar en Canaán, junto con el declive del control egipcio y el posterior asentamiento de los pueblos del mar en la región, revela que Canaán estaba atravesando, en ese momento, un colapso político e identitario sin precedentes. Las ciudades-estado cananeas, que alguna vez estuvieron unificadas, comenzaban ahora, aunque seguían siendo de habla semítica y derivadas de la cultura cananea, a enfatizar sus diferencias locales y a fragmentarse en nuevas identidades más pequeñas: fenicios, moabitas, edomitas, amonitas, medianitas e israelitas. Mientras que la mayoría de los historiadores tienden a detenerse en la idea de que los israelitas simplemente surgieron del entorno cultural cananeo, evolucionando como un grupo distinto a partir de la fragmentación de la sociedad cananea, de una manera no muy diferente a los fenicios, amonitas, edomitas y otros. Anson Rainey, en su investigación Shasu or Habiru, Who Were the Early Israelites, plantea una teoría más amplia. Rainey argumenta, por el contrario, que los israelitas pudieron haberse formado a través de una combinación de distintos pueblos, como los Jabiru, otros cananeos y un grupo misterioso conocido como los Shasu. De hecho, para la época de las cartas de Amarna, alrededor del año 1400 a.C., mientras los Jabiru saqueaban las ciudades cananeas bajo control egipcio, un grupo de ganaderos nómadas de habla semítica comenzó a surgir como una amenaza creciente en el sur de Canaán. Los egipcios se referían a estos nómadas como los Shasu, que significa vagabundos, debido a las frecuentes interrupciones que estos Shasu causaban en las rutas de acceso de Egipto a Canaán. Eran considerados por los egipcios como una amenaza aún mayor que los Jabiru. Por consiguiente, para restaurar el orden en la región, el faraón lanzó numerosas expediciones punitivas en el sur de Canaán. En el templo de Soleb, los egipcios enumeraron a 6 tribus Shasu entre sus enemigos: los Shasu de Sirra, los Shasu de Reuben, los Shasu de Juhu, los Shasu de Sumd, los Shasu de Pispis y los Shasu de Ubur. De particular interés para nuestro análisis son los Shasu de Jehú, que los académicos han relacionado con Yahvé, el dios de los israelitas,
debido a la similitud fonética con el tetragramaton de Yahvé, Yihuj. En cuanto a los Shasu de Sur, su nombre ofrece otra pista, la región de Ser, cerca de Petra, en la actual Jordania. Esto coincide con el bíblico monte Ser, en la antigua tierra de Edom, considerado no por casualidad el lugar de origen bíblico de Yahvé, como se menciona en Jueces 5:4-5. Cuando saliste de Seir, cuando marchaste desde la tierra de Edom, la tierra tembló, los cielos se derramaron. Las nubes dejaron caer su agua, los montes se estremecieron delante del Señor, el Dios del Sinaí, delante del Señor, el Dios de Israel. Esto sugiere que, aunque Yahvé pudo haber surgido inicialmente como un simple dios regional de tormentas y guerra, en la antigua región de Edom, cerca del monte Ser, su culto posteriormente migró hacia el norte, a Canaán, donde Yahvé fue adoptado como el Dios de Israel. Para explicar esta migración del culto a Yahvé desde el noroeste de Arabia hacia Canaán, el teólogo e historiador Frederick Wilhelm Gilani propuso la hipótesis medianita-kenita. Según esta teoría, Yahvé, cuyo culto muy probablemente tuvo su origen en la región de Madián o Edom, pudo haber sido introducido en las tierras altas del Canaán por grupos de nómadas como los Shasu, que comerciaban a lo largo de las rutas hacia el norte en dirección a Canaán. A medida que los Shasu se establecían en las tierras altas del Canaán, una zona despoblada tras el colapso de la Edad del Bronce, es posible que terminaran uniéndose a los Jabiru, quienes aportaron el nombre hebreo, y a los cananeos locales, quienes proporcionaron la cultura de base. En este contexto, los Shasu ofrecieron el culto a Yahvé como la base religiosa para estas tribus. Basándonos en las evidencias discutidas hasta ahora, la mayoría de los académicos, por lo tanto, no consideran el éxodo bíblico, donde Moisés guía a los hebreos fuera de Egipto hacia la tierra prometida, como algo que realmente sucedió. Algunos sugieren que el éxodo puede reflejar la experiencia de algún pequeño grupo de semitas, posteriormente atribuida a todo Israel, mientras que otros proponen que podría ser un recuerdo cultural, aunque reinterpretado, de la expulsión de los Hicsos de Egipto, mencionada en el capítulo 1. Ambas teorías, sin embargo, siguen siendo altamente debatidas y no ampliamente aceptadas. Para el año 1100 a.C., los filisteos expanden su control sobre las llanuras costeras del Canaán, representando una enorme amenaza para las fragmentadas tribus israelitas que habitan las tierras altas. Como consecuencia, las tribus israelitas comienzan a unirse para aumentar sus probabilidades de supervivencia. Según la tradición bíblica, que sigue siendo objeto de debate tanto arqueológico como histórico, esto lleva al surgimiento del rey Saúl, quien logra reunir a las tribus de Israel contra el enemigo común, los filisteos. Tras la muerte de Saúl, el rey David asciende al poder, captura Jerusalén y la establece como la capital de su reino, el reino de Israel. El hijo de David, Salomón, es tradicionalmente reconocido por la expansión del reino, la construcción del primer templo y el fomento del comercio y la diplomacia. Durante este periodo, según los textos bíblicos, se libran varias batallas significativas contra los filisteos. Entre ellas destacan la legendaria lucha de Sansón peleando contra los filisteos con una quijada de burro, el robo del arca de la alianza por los filisteos en la batalla de Afec, la victoria de David sobre Goliat, la derrota del rey Saúl en el monte Gilboa y las victorias israelitas en Mizpa y Micmas. Tras la muerte del rey Salomón, el reino de Israel se dividió en dos, el reino de Israel al norte y el reino de Judá al sur. Aunque ambos reinos inicialmente mantuvieron una cultura similar, con el tiempo sus prácticas religiosas comenzaron a apartarse de manera significativa. Por ejemplo, mientras que en el reino de Judá los judaítas se alejaban progresivamente del politeísmo ancestral cananeo y adoptaban un culto cada vez más exclusivo a Yahvé, en el reino de Israel, por el contrario, los israelitas habían fusionado el culto a Yahvé
con el de las divinidades cananeas tradicionales. En este contexto, los israelitas, a diferencia de los judaítas, al integrar a Yahvé dentro del panteón cananeo, lo posicionaron como un simple hijo del dios de las tormentas, él, y de la diosa madre, Aserá, junto con otros 69 hermanos, entre ellos Baal, Quemos y Dagón, lo que reducía su importancia. Para complicar aún más las cosas, Yahvé, originalmente venerado como un dios de la tormenta, la lluvia y la guerra, fue incorporado en un panteón, el cananeo, que ya contaba con dioses con esos mismos atributos, como el propio padre, él, y su hijo Baal. Y dado que tanto él como Baal eran representados por becerros de oro, los israelitas, inseguros de qué hacía Yahvé especial en comparación con su padre él y su hermano Baal, comenzaron a venerar becerros de oro también en honor a Yahvé. Esto generó confusión entre ellos y dificultó que distinguieran entre Yahvé, él y Baal, una práctica que enfurecía profundamente a los judaítas. Además, las ciudades de Dan y Betel, en el reino de Israel, ahora desafiaban con frecuencia la autoridad de Jerusalén como centro religioso principal, llegando incluso, en ocasiones, a elevar a Baal por encima de Yahvé, lo que incrementaba el desprecio de los judaítas hacia los israelitas. Este enfoque sincrético del culto a Yahvé en el reino de Israel era visto con desaprobación especialmente por las élites religiosas de Judá. Y mira qué casualidad, ya que eran precisamente estas élites quienes, durante ese mismo periodo, estaban compilando gran parte de los textos bíblicos. Ellas utilizaron a los israelitas como un claro ejemplo de lo que no se debía hacer para adorar correctamente a Yahvé. Esta crítica hacia los israelitas marcaba un cambio significativo con respecto a lo que comenzaba a consolidarse en Judá como una nueva religión, el judaísmo, aunque en ese momento todavía no completamente monoteísta. Además, junto con la adoración exclusiva a Yahvé, otra característica peculiar que empezaba a distinguir a los judaítas de los no judaítas justo en este periodo, aunque se volvería más evidente con el tiempo, es la aparición del tabú contra el consumo de cerdo. Si te interesa, puedes explorar este tema más a fondo en nuestro video, El intrigante misterio del tabú del cerdo, donde rastreamos cómo esta práctica se originó y se expandió por el mundo. Volviendo a la historia, mientras filisteos, israelitas y judaítas están ocupados luchando entre sí, al este resurge un imperio. El imperio asirio ha logrado recuperarse del colapso de la Edad del Bronce y ahora es más grande y poderoso que nunca. En el siglo VIII a.C., una amenaza colosal se cierne sobre nuestros protagonistas. Los asirios están listos para la guerra. Para evitar ser arrasados por los asirios, los reinos de Israel, Judá y Filistea aceptan inicialmente pagar tributos sin oponer resistencia. Sin embargo, con el tiempo, las ciudades filisteas de Asdod y Ecrón se rebelan contra el control asirio, involucrando al reino de Israel en el conflicto. Finalmente, el reino de Israel cae ante los asirios en el año 722 a.C. El emperador asirio Sargón II ordena la deportación de una parte significativa de la población israelita, en lo que se conoce como el cautiverio asirio. Al mismo tiempo, reasienta poblaciones asirias en el territorio israelita para alterar la composición étnica de la región y prevenir futuras rebeliones. Este evento marca la caída del reino de Israel y obliga a muchos israelitas a huir hacia el sur, al reino de Judá. Como resultado, el reino de Judá se convierte en el preservador de la cultura israelita, manteniendo vivas las tradiciones y creencias del reino del norte, que ahora desaparece del mapa. A continuación, el rey Ezequías de Judá se alía con los filisteos y lidera una rebelión contra el control asirio. Sin embargo, el rey asirio Senaquerib sofoca la revuelta, atacando tanto a Judá como a Filistea, debilitando a Judá y marcando el inicio del declive de los filisteos. Con el debilitamiento del imperio asirio, los babilonios
bajo el liderazgo del emperador Nabucodonosor II, toman el control del Oriente Medio y se preparan para la guerra contra los judaítas y los filisteos. Este conflicto culmina con la destrucción de Jerusalén en el año 586 a.C., la demolición del primer templo, tradicionalmente atribuido a Salomón, y el exilio y deportación de gran parte de la élite judía a Babilonia, un evento conocido como cautiverio babilónico. Los filisteos, por su parte, enfrentan un final mucho más definitivo. Sus ciudades son destruidas y su cultura desaparece abruptamente de los registros históricos. Un pueblo que una vez fue glorioso, central en los conflictos de la región, ahora se desvanece sin dejar rastro, borrado de la historia. Ahora resumamos los principales nombres de nuestros protagonistas y su significado en el contexto histórico que hemos explorado. La palabra hebreo, que probablemente significa proveniente de más allá de un río, podría estar derivada del término Jabiru, posiblemente describiendo a un nómada o a alguien sin una identidad precisa. La palabra filisteo, derivada del término egipcio antiguo Peleset, representa un grupo de los pueblos del mar, de origen griego egeo, que se asentó en las llanuras costeras del Canaán durante el colapso de la Edad del Bronce. La palabra israelita designa una identidad que evolucionó dentro del contexto cultural cananeo, o que surgió como resultado de la unión de varios grupos nómadas en las montañas del Canaán, los Jabiru, los cananeos locales y los Shasu. En esta unión, los Shasu habrían introducido la deidad Yahvé, que se convirtió en el fundamento religioso de la identidad israelita. La palabra judaita aparece tras la división del reino de Israel. Con la caída del reino de Israel, el reino de Judá se convierte en el centro de una nueva identidad, la identidad judía, caracterizada por el rechazo al politeísmo cananeo y la adopción cada vez más exclusiva del culto a Yahvé. Esta evolución de hebreo a israelita y finalmente a judío marca la transición del politeísmo al judaísmo. Entonces, con la desaparición de los filisteos, israelitas y judaitas como reinos independientes, ¿qué sucede después? ¿Cómo llegamos de estos términos históricos a los nombres modernos, Palestina e Israel? La destrucción de Jerusalén en el año 586 a.C., la demolición del primer templo y la deportación de los judaítas a Babilonia, o mejor dicho, de los hebreos, ya que entre ellos también había israelitas, podrían, a primera vista, parecer el fin de este pueblo. Pero nada más lejos de la realidad. A pesar de esta serie de eventos devastadores, al contrario, la fe de los hebreos en Yahvé no solo no se debilita, sino que se fortalece como nunca antes. En su esfuerzo por preservar su cultura, es precisamente en este periodo cuando los hebreos comienzan a unificar los textos bíblicos, sentando las bases de lo que más tarde sería conocido como el Antiguo Testamento, el núcleo de su identidad como pueblo. Además, es precisamente en este momento de desesperación cuando los hebreos llegan a una revelación extraordinaria. Aún pueden sentir la presencia de Yahvé, incluso aquí en Babilonia, incluso aquí, lejos de la tierra prometida. Esta profunda realización los lleva a reimaginar a Yahvé, ya no como un pequeño Dios nacional, confinado a los reinos de Israel y Judá, sino como un Dios universal, omnipresente, soberano de todo lo que ha creado. Es exactamente en este instante cuando nace el judaísmo, una de las religiones monoteístas más antiguas del mundo. Es en este momento cuando Yahvé se convierte en Dios. En el año 539 a.C., el emperador persa Ciro el Grande conquista Babilonia, mostrándose magnánimo con los hebreos. Ciro les permite regresar a la tierra prometida, ahora una provincia del imperio persa conocida como Yehud. De regreso, los hebreos reconstruyen el segundo templo,
levantándolo sobre los cimientos del primero, destruido por los babilonios. Durante este periodo, los hebreos entran en contacto con las enseñanzas del zoroastrismo, la religión principal del imperio persa, considerada, junto con el atonismo del antiguo Egipto, una de las primeras religiones monoteístas de la humanidad. El zoroastrismo presenta a los hebreos una visión dualista del mundo. Existe un Dios supremo, Ahura Mazda, que representa la luz, el bien y la creación, y una fuerza opuesta, Angra Mainyu, que encarna la oscuridad, el mal y la destrucción. El zoroastrismo enseña a los hebreos que estas dos fuerzas están en constante lucha, con la creación y la destrucción en perpetua oposición. Estos conceptos filosóficos llevan a los hebreos a teorizar que, al igual que Ahura Mazda, Yahvé también podría tener una fuerza opuesta. Así nace la figura de su antagonista, Satán, derivado del hebreo Satán, que significa oponente. Además, el zoroastrismo predice que, al final de los tiempos, el bien triunfará sobre el mal, y que los seres humanos, al igual que toda la creación, están llamados a participar en esta lucha cósmica, en la cual sus elecciones morales entre el bien y el mal determinarán su destino en el más allá. Como consecuencia, los hebreos comienzan a reimaginar su concepto del más allá, el Sheol, el inframundo en el judaísmo, que hasta entonces había sido concebido como una existencia gris y carente de matices, evoluciona hacia una visión más compleja, un paraíso para los justos y un infierno para quienes eligieron el mal. Desde el exilio en Babilonia, además, los judíos comenzaron a reflexionar sobre una cuestión completamente nueva. Si Yahvé estaba siempre con ellos, incluso fuera de la tierra prometida, ¿cómo interactuaba con ellos en la tierra si Yahvé es trascendental? Es decir, está más allá de la existencia física. El zoroastrismo, una vez más, ofreció una posible respuesta. En el zoroastrismo, Ahura Mazda también es un ser trascendental, al igual que Yahvé, y para llevar a cabo su voluntad utiliza un grupo de intermediarios divinos llamados Amesha Spenta, o santos inmortales. Estos intermediarios son responsables de gestionar el universo y mantener el orden cósmico. Un detalle importante, estos intermediarios no son considerados dioses independientes, sino que participan de la divinidad de Ahura Mazda, actuando en su nombre en el mundo físico. Son parte de él, son él. Como consecuencia, esta idea llevó a algunos judíos a considerar que Yahvé también podría tener agentes divinos subordinados a él, que actuaran bajo su autoridad. Estos agentes no comprometían su naturaleza monoteísta, ya que formaban parte de su esencia divina. A estos mediadores se les llamó Yahvé menor, es decir, los ángeles. Así, mientras Yahvé permanecía como el Dios trascendental, la mente creadora, este nuevo aspecto de él, el Yahvé menor, fue concebido para explicar quién ejecutaba su voluntad en el mundo físico. Como si estos cambios no fueran suficientes, en el judaísmo, desde la división del reino de Israel, profetas como Isaías y Jeremías habían hablado de un futuro rey de la línea de David, un salvador que llegaría en un momento incierto, que unificaría nuevamente a Israel y traería una nueva era de paz, un líder político elegido por Dios, el Mesías. Cuando Jerusalén fue destruida, el primer templo reducido a ruinas y los judíos exiliados a Babilonia, la expectativa de la llegada del Mesías, quien restauraría el reino de Israel, se volvió más fuerte que nunca. Cuando Ciro el Grande derrotó a los babilonios y permitió a los judíos regresar a su tierra, algunos incluso llegaron a creer que, a pesar de no ser judío, Ciro era verdaderamente el Mesías anunciado por los profetas. El zoroastrismo, además, podría haber introducido un concepto adicional. Después de todo, esta religión también presenta una figura divina intermediaria, similar a un Mesías, el Saushand, un salvador humano que, en consecuencia con el tema central del zoroastrismo, el triunfo del bien sobre el mal, se espera que aparezca al final de los tiempos para derrotar a Angra Mainyu, es decir, al mal, marcando el apocalipsis para restaurar el bien. Esta idea probablemente llevó a los judíos a replantearse que la llegada del Mesías no solo implicaría el restablecimiento del reino de Israel, sino que, en una escala más amplia, traería el juicio contra el mal y la vida eterna para los justos, sentando así las bases para el surgimiento del apocalipticismo judío.
Ten en cuenta estos detalles, aunque complejos, porque los conceptos que acabamos de presentarte, el de un mediador divino que comparte su divinidad con Dios, así como los de la salvación y el fin de los tiempos, serán, como veremos más adelante, fundamentales para el surgimiento de dos nuevas religiones, el cristianismo y el islam. Volviendo a la historia, el imperio persa finalmente cae bajo el dominio de Alejandro Magno, quien emprende una vasta campaña de helenización en los territorios conquistados, difundiendo la cultura y la lengua griega hasta la India. Alejandro trata a los judíos con respeto, lo que inspira a las élites judías a adoptar con entusiasmo elementos de la cultura griega, como su filosofía y lengua. Tras la muerte de Alejandro, su imperio se divide entre sus generales, y los judíos quedan bajo el dominio del imperio tolemaico, de origen greco-egipcio. Durante este periodo, la élite judía de habla griega traduce la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, al griego antiguo, dando origen a la Septuaginta. Sin embargo, unas décadas después, el territorio habitado por los judíos es conquistado por el imperio seleucida, también de origen griego. Con el tiempo, el imperio seleucida, bajo constante ataque del imperio parto, pierde progresivamente territorios y se vuelve cada vez más inestable. Esta inestabilidad provoca frecuentes guerras civiles dentro del imperio seleucida, haciendo que la vida para los judíos sea particularmente difícil. La relación entre los judíos y la administración griega se deteriora gradualmente hasta convertirse en una abierta hostilidad. Los judíos intentan repetidamente obtener su independencia, pero cada intento es brutalmente reprimido. El rey seleucida Antíoco IV Epífanes, exasperado por la naturaleza rebelde y difícil de someter a los judíos, agrava aún más la situación al ordenar colocar una estatua de Zeus en el segundo templo y promulgar una serie de decretos destinados a suprimir las prácticas religiosas judías. Obliga a los judíos a violar sus leyes alimentarias, los fuerza a trabajar durante el Sabbat, prohíbe la circuncisión e impone otras restricciones, desatando así una auténtica persecución. Un episodio especialmente dramático de estas persecuciones se relata en 2 Macabeos 7. La narración describe a una mujer judía con 7 hijos, forzada a alimentarlos con carne de cerdo. Al negarse, Antíoco ordena torturar y ejecutar a sus hijos, uno tras otro frente a ella, para luego matar también a la mujer. Estas crecientes tensiones culminan en la revuelta de los Macabeos, que termina con una victoria decisiva para los judíos, la eliminación de la estatua de Zeus del segundo templo y la restauración del culto judío, un evento que aún se celebra hoy como Hanukkah. Tras esta revuelta y después de siglos de dominación extranjera, en el año 140 a.C., surge la dinastía Hasmonea. Por primera vez en siglos, el tan ansiado sueño de una nación judía unida y soberana parece estar finalmente al alcance de la mano. El período hasmoneo representa un raro momento de independencia para los judíos, un adelanto de lo que habían anhelado durante siglos de exilio y dominación extranjera: recuperar la tierra prometida, unificarla, gobernarse según su propia voluntad, restaurar su identidad y celebrar el triunfo de su fe. Sin embargo, como suele ocurrir con los sueños más hermosos, este triunfo resultó ser fugaz, la más cruel de las pesadillas, oculta tras el velo del más radiante de los sueños. Porque los romanos, mientras tanto, llevaban siglos expandiéndose desde la península itálica hasta el corazón de Europa, con formidables ejércitos que derrotaban a cientos de tribus y naciones. Etruscos, galos, cartagineses, reinos griegos, todos habían sucumbido ante su imparable avance. Esta temible expansión ahora alcanzaba también las puertas de la dinastía Hasmonea, colocando a los judíos frente a un enemigo de dimensiones colosales: el Imperio Romano. En el año 63 a.C., el general romano Pompeyo interviene en una guerra civil judía, incorporando a Judea como estado cliente de la República Romana, marcando así el inicio de la influencia romana en la región. Para los judíos, esta nueva subordinación reavivó el pánico de que el fin de los tiempos estuviera cerca, un sentimiento que rápidamente se extendió entre el pueblo. En el año 37 a.C., Herodes el Grande, un rey cliente de los romanos, es nombrado gobernante de Judea por el Senado romano. Tras la muerte de Herodes en el año 4 a.C.,
Su reino se divide entre sus hijos bajo la supervisión romana, y Judea comienza a caer gradualmente bajo el control directo de los procuradores romanos. El dominio romano se vuelve cada vez más opresivo, y los judíos se sienten asfixiados. Durante la ocupación romana, en un clima de creciente desesperación entre los judíos, surge Jesús de Nazaret, a principios del siglo I, llevando un mensaje profundamente arraigado en el apocalipticismo judío, desarrollado desde el exilio en Babilonia. El fin de los tiempos está cerca. Jesús predica la llegada inminente del reino de Dios e invita a las personas a arrepentirse de sus pecados, proclamando que la intervención divina, la justicia y la paz están más próximas que nunca. Sus enseñanzas, centradas en el amor, la misericordia y el rechazo del poder terrenal, atraen seguidores de todas partes, quienes lo ven como el posible Mesías profetizado en la Biblia, un Salvador capaz de liberarlos de la opresión que están viviendo. Sin embargo, sus desafíos a las autoridades religiosas judías, en particular su afirmación de ser el Hijo de Dios, son percibidos como una blasfemia contra el monoteísmo de Yahvé. Al mismo tiempo, su creciente popularidad preocupa a las autoridades romanas, que lo ven como un posible agitador político y una amenaza para su control sobre Judea. Tras apenas 1 o 3 años de predicación, Jesús es arrestado, juzgado, condenado y crucificado en el Gólgota, probablemente entre los años 30 y 33. Su muerte provoca una ola de consternación y devastación inimaginables entre sus seguidores. Ellos esperaban que su llegada marcara algo monumental, un evento que cambiaría el mundo para siempre, y ahora se encuentran desconcertados, presenciando con horror la ejecución del hombre que creían que era el Mesías. No solo eso, su muerte ocurre de la manera más humillante y cruel imaginable. En el judaísmo, la crucifixión no es solo una forma de castigo, sino una muerte maldita, reservada para los condenados más despreciables. Sin embargo, según la tradición, este no es el final. Contra todo pronóstico, Jesús resucita, disipando la desesperación de sus seguidores y mostrándoles que su misión en la tierra está lejos de haber terminado. Su resurrección lleva a quienes creyeron en él a considerar que no era simplemente un Mesías humano, sino algo mucho más grande, algo divino, y al escuchar que Jesús ha ascendido al cielo para reunirse con Dios, su esperanza en la salvación no solo se restaura, sino que se magnifica. De esta tragedia, en los siglos venideros, surgirá una fuerza que desgarrará al Imperio Romano desde dentro. Con el paso de las décadas, los impuestos cada vez más elevados e impuestos por las autoridades romanas, sumados a la mala administración de la provincia de Judea por parte de los funcionarios romanos y la imposición de normas religiosas romanas, incluida la veneración al emperador, intensificaron las tensiones entre la población judía. Estas tensiones provocaron profundas divisiones dentro de la comunidad judía, donde cada grupo debatía cómo responder a la ocupación. Por un lado estaban los celotes, nacionalistas militantes y abiertamente antirromanos. Por otro, los saduceos y fariseos, más moderados en su postura. La escalada de estas tensiones, sin embargo, hacía evidente que un conflicto entre judíos y romanos era ya inevitable. Conocida como la Primera Guerra Judeo-Romana, el creciente descontento estalló en una gran rebelión en el año 66. Tras un éxito inicial por parte de los rebeldes, el general romano Vespasiano asumió el control de la situación, sofocando las insurrecciones ciudad por ciudad. Mientras Vespasiano se dirigía a Roma, victorioso, para ser proclamado emperador, su hijo, el general Tito, inició el asedio de Jerusalén. En el año 70, tras meses de brutal asedio, Jerusalén cayó derrotada. El segundo templo, centro de la identidad judía, fue completamente destruido y la ciudad incendiada. Según Flavio Josefo, hasta 1.100.000 judíos fueron asesinados, mientras que los supervivientes enfrentaron un destino igualmente cruel. Fueron vendidos como esclavos y dispersados por todo el imperio. La humillación del pueblo judío no terminó allí. Tras el saqueo de Jerusalén y la destrucción del templo, los emperadores Vespasiano y Tito destinaron la inmensa riqueza obtenida del templo, junto con los ingresos generados por la venta de prisioneros judíos, a la construcción de un gigantesco edificio público,
un anfiteatro capaz de albergar entre 50.000 y 80.000 espectadores. Diseñado como un espacio de entretenimiento para el pueblo, este anfiteatro se convirtió en el escenario de juegos de gladiadores, brutales ejecuciones e incluso batallas navales simuladas que fascinaban a las multitudes romanas. Esta imponente obra, hoy el monumento más emblemático de Roma y de Italia, es el Coliseo. Su construcción está marcada por una oscura sombra de dolor y opresión, ya que fueron 50.000 esclavos judíos quienes lo levantaron. Completado en el año 80, el Coliseo fue inaugurado por el emperador Tito con una celebración de 100 días consecutivos de juegos, un monumento icónico que, tras su esplendor, se erige sobre la devastación del pueblo judío. Pero la humillación aún no terminaba aquí. Tras la destrucción del segundo templo, el emperador Vespasiano impuso el fiscus judaicus, el impuesto judío, a todos los judíos del imperio. Este impuesto, originalmente destinado a financiar el templo de Jerusalén, se convirtió en una cruel ironía, ya que los fondos ahora se destinaban al sostenimiento del templo de Júpiter en Roma. El pueblo judío, ya derrotado militarmente, se encontraba ahora también oprimido financieramente, obligado a contribuir al mantenimiento del imperio que había destruido su patria y profanado su templo. Algunos decenios después, el comportamiento cada vez más represivo de Roma desembocó en la Segunda Guerra Judeo-Romana, que esta vez también involucró a la diáspora judía en las provincias orientales del Imperio Romano, como Egipto, Chipre y Cirene. Conocida como la Guerra de Quitos, esta insurrección provocó otra brutal respuesta por parte de Roma, causando la matanza de aproximadamente 200.000 judíos y demostrando, una vez más, la despiadada naturaleza del poder romano. El golpe definitivo, sin embargo, llegó apenas 2 décadas más tarde, cuando el emperador Adriano tomó una decisión sumamente provocadora: construir un templo dedicado a Júpiter, exactamente en el lugar donde una vez se alzó el segundo templo de Jerusalén. Este acto representaba la humillación máxima para el pueblo judío. En el año 132, bajo el liderazgo de Simón Bar Kokhba, considerado el Mesías por sus seguidores, los judíos se alzaron en una gran revuelta que, al principio, parecía prometedora. Sin embargo, esta rebelión también terminó de manera trágica. Tras 3 años de conflicto, Simón Bar Kokhba fue asesinado y sus fuerzas completamente aniquiladas. Al final de la revuelta de Bar Kokhba, Judea pagó un precio altísimo. 600.000 judíos perdieron la vida y la región quedó en ruinas, gravemente despoblada. En total, las guerras judeo-romanas causaron la muerte de entre 1 y 2 millones de judíos. Los pocos que sobrevivieron huyeron desesperadamente hacia el Oriente Medio, encontrando refugio en lugares como Arabia, el norte de África y Mesopotamia, mientras que otros se dispersaron por las provincias del Imperio Romano. Judea, que alguna vez fue el corazón palpitante de la identidad judía, había sufrido exilio tras exilio. Sin embargo, durante esos periodos, los judíos siempre habían mantenido viva la esperanza, brevemente renovada bajo la dinastía Asmonea, de poder seguir viviendo y prosperando en su tierra. Ahora, tras la derrota de Bar Kokhba, esa esperanza parece haber desaparecido por completo. El pueblo judío se dispersa desde Judea hacia los rincones más lejanos, más distante y dividido de su tierra de lo que jamás había estado. El sueño de unidad, tanto como pueblo como nación, parece ahora irremediablemente perdido. Después de la revuelta de Bar Kokhba en el año 135, a los judíos que permanecieron se les prohibió entrar en Jerusalén, salvo en el día de Tisha B'Av, dedicado a conmemorar la destrucción de su templo. Con Judea casi completamente despojada de su población judía, el emperador Adriano buscó asestar un golpe definitivo para borrar cualquier vínculo de los judíos con esta tierra. Este momento marca un punto de inflexión crucial en la historia y en nuestro documental. Como acto de humillación final, Adriano renombró la provincia de Judea como Siria Palestina, uniéndola a la región meridional de Siria. El nombre Palestina, derivado del término griego Palaistiné, hacía referencia a la tierra de los filisteos, antiguos enemigos, ya extintos, de los israelitas y judíos. Con este cambio simbólico en el nombre, la tierra de los judíos se convirtió, al menos nominalmente, en la tierra de sus enemigos.
Desde el año 135, Judea será conocida, por tanto, como Palestina. Es importante destacar, sin embargo, que en este contexto histórico el término Palestina no representaba ni un renacimiento de los filisteos, ni una continuidad de su cultura. Más bien, se convirtió simplemente en una designación geográfica para referirse a la región situada al sur de Siria. De hecho, el adjetivo palestino en este periodo podía emplearse para describir a cualquier habitante de la provincia de Palestina, un ciudadano romano pagano, un cristiano palestino o incluso uno de los pocos judíos palestinos que tenían autorización legal para residir en la provincia. Estamos en el siglo III y el Imperio Romano se encuentra en declive. Sus fronteras están constantemente amenazadas y, mientras el número de soldados aumenta para defenderlas, los recursos financieros del imperio disminuyen cada vez más, provocando una inflación sin precedentes. Los soldados eligen nuevos emperadores, pero en lugar de restablecer el orden, estos se enfrentan entre sí por el poder. Los impuestos suben, el poder adquisitivo del ciudadano promedio se desploma y las guerras vuelven peligrosos los caminos. Mientras tanto, los cuerpos de los fallecidos, abandonados sin enterrar en los campos, contribuyen a la propagación de epidemias. En este contexto casi apocalíptico, la frágil estabilidad romana deja a los ciudadanos cada vez más desilusionados con sus religiones paganas, empujándolos a buscar nuevas creencias que les ofrezcan esperanza. Las autoridades romanas, que antes perseguían a los cristianos por su rechazo a adorar al emperador, son ahora testigos de la rápida expansión del cristianismo, que se propaga sin control en los hogares de millones de familias romanas. Con la conversión del emperador Constantino el Grande al cristianismo y el Edicto de Milán en el año 313, todas las religiones son legalizadas. Más tarde, con el emperador Teodosio y el Edicto de Tesalónica en el año 380, el cristianismo se convierte en la religión oficial del imperio. En este contexto, Palestina, gracias a su asociación con la vida de Jesús, se transforma en el centro de la peregrinación cristiana, con Jerusalén, Nazaret y Belén como sus principales polos. Iglesias surgen por todos los rincones del imperio, los templos paganos son convertidos en iglesias, y el emperador Constantino ordena la construcción de la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén. Jerusalén, Cesarea y Gaza emergen como ciudades económicamente prósperas. Sin embargo, los judíos y los paganos sufren persecuciones por parte de la administración cristiana, y a los judíos aún se les prohíbe entrar en Jerusalén, salvo el día de Tisha B'Av, el aniversario de la destrucción de su templo. El cristianismo, que para este periodo ya ha superado al judaísmo como la principal religión en Palestina, ha evolucionado significativamente, alejándose mucho de sus raíces judías de los tiempos de Jesús en Judea. Un par de siglos antes, de hecho, mientras los primeros cristianos se desplazaban desde Judea hacia las regiones orientales del Imperio Romano para difundir el Evangelio, entraron cada vez más en contacto con la filosofía griega. Este encuentro provocó una influencia sin precedentes, especialmente en torno al concepto del logos, la palabra divina que guía la creación. Al mismo tiempo, dado que el Nuevo Testamento había sido redactado en griego, surgió una idea completamente nueva. Jesús, a quien sus primeros seguidores judíos consideraban el Mesías e interpretaban como un hombre, comenzó, tras su supuesta resurrección, a ser percibido como algo mucho más grande. De manera similar al concepto desarrollado durante el exilio babilónico sobre Yahvé y su Yahvé menor, Jesús dejó de ser visto como un simple intermediario humano elegido por Dios. Con la incorporación del Espíritu Santo y, tal como se formalizó en el credo niceno-constantinopolitano del año 325, Jesús empieza a ser considerado una parte integral de la esencia divina de Dios, no separado de Él, sino Dios mismo en carne y hueso, la Trinidad. Es así como, al menos para los cristianos, Jesús se convierte en Dios. A medida que el cristianismo evolucionaba y se distanciaba de sus raíces judías, comenzó a surgir, sin embargo, entre muchos cristianos un creciente desprecio hacia los judíos. Estos eran acusados de ser responsables de la crucifixión de Jesús, que ahora se interpretaba como el asesinato de Dios encarnado,
Esta creencia dio lugar a la idea de que los judíos debían, de algún modo, ser castigados por haber matado a Dios. Con el colapso del Imperio Romano en el año 476 y la desintegración del Imperio Romano de Occidente, el Imperio Romano de Oriente, el Imperio Bizantino, intenta reconquistar los territorios perdidos en Occidente, pero nunca logra restaurar el imperio en su totalidad. Durante este periodo, Palestina, bajo control bizantino, se divide en 3 provincias administrativas: Palestina Prima, Palestina Secunda y Palestina Tertia. Su posición estratégica, cercana a Egipto, Arabia y Siria, convierte a Palestina, sin embargo, en un blanco frecuente de campañas militares por parte de árabes y persas. Para protegerla de estas amenazas, los bizantinos refuerzan la región con inmensas fortificaciones. Y mientras los bizantinos luchan desesperadamente por recuperar parte de los territorios perdidos en Occidente, también enfrentan un aumento de los ataques del poderoso imperio persa sasánida en el este. Para contextualizar, los romanos y los sasánidas llevaban siglos en conflicto por el control de regiones clave como el Cáucaso, Armenia y Mesopotamia. Sin embargo, ahora que el Imperio Romano de Oriente ha quedado despojado de su parte occidental, se enfrenta, solo, a los sasánidas, y los gastos militares se salen de control. En el año 614, los persas lanzan una masiva invasión de Palestina, asestando un golpe devastador a los bizantinos. Ocupan Jerusalén dejando destrucción a su paso y tomando el control de la provincia. La Basílica del Santo Sepulcro es reducida a escombros y la Vera Cruz, una de las reliquias más sagradas del cristianismo, es confiscada por los persas. Durante esta invasión, los judíos, con la esperanza de recuperar el control de Jerusalén y reconstruir el segundo templo, apoyan a los invasores. El conflicto es devastador. 60.000 cristianos y 5.000 judíos pierden la vida. A pesar de esta derrota, el emperador bizantino Heraclio logra reconquistar Palestina de los persas en el año 629. Recupera la Vera Cruz, reconstruye la provincia e intensifica las persecuciones contra los judíos, aún más severamente que antes, como castigo por haber colaborado con el enemigo. Sin embargo, mientras los bizantinos se dedican a reconstruir Palestina, una fuerza completamente nueva emerge inadvertida al sur, en los desiertos de Arabia. Y antes de que los bizantinos y los sasánidas se den cuenta de lo que está ocurriendo, un ejército forjado en una fe recién nacida ya se encuentra en sus fronteras, rápido, poderoso e inesperado: el Islam. Mientras los bizantinos y los sasánidas estaban enfrascados librando guerras entre sí, en Arabia, desde hacía décadas, y casi sin que nadie lo notara, se estaban gestando cambios que reescribirían el curso de la historia de maneras inimaginables. Arabia, históricamente fragmentada en decenas de tribus politeístas, basta recordar que la Kaaba, en la Meca, estaba rodeada en aquel entonces por cientos de estatuillas de deidades politeístas como Jubal, Alat, Al-Uzza, Manat, entre otras. Había comenzado, en los últimos 5 siglos, a transformarse en un escenario de crecientes influencias extranjeras. Con la llegada de los judíos que huyeron de Judea tras el fracaso de la revuelta de Simón Bar Kokhba en el año 135 y la conversión del Imperio Romano al cristianismo en el año 380, los misioneros romanos empezaron a expandirse por todo Oriente Medio, buscando convertir a las poblaciones locales para formar nuevas alianzas contra los sasánidas. En este contexto, las tribus árabes comenzaron a abandonar progresivamente sus religiones politeístas, inclinándose cada vez más hacia una de las 2 religiones monoteístas que ganaban terreno en la península arábiga, el judaísmo y el cristianismo. Varias tribus árabes como los gasánidas, tanúgidas, taglibitas y quinditas ya se habían convertido al cristianismo, mientras que la ciudad de Yarrib, hoy Medina, en Arabia Saudita, se había consolidado como el principal centro de la comunidad judía en Arabia. Para el siglo VI, la situación se había vuelto tan crítica que incluso Yemen se había convertido por completo al judaísmo. En este panorama, que parecía anunciar el fin inminente de la cultura árabe politeísta debido a la propagación del judaísmo y el cristianismo, surgió un nuevo profeta, Mahoma. En lugar de oponerse a la expansión del cristianismo y el judaísmo en su tierra,
Mahoma optó por alinearse con ellos y enfrentarse a los pocos politeístas que aún quedaban. Al regresar a la Meca tras su exilio en Medina, no solo retiró las estatuillas de las divinidades que rodeaban la Kaaba, sino que las destruyó por completo, proclamando que no era simplemente otro profeta, sino el último de una larga tradición que había comenzado con Adán y continuado a través de Abraham, Moisés y Jesús, hasta llegar a él. Mahoma subrayaba que, a lo largo de la historia, Dios había enviado miles de profetas por todo el mundo para guiar a la humanidad hacia el monoteísmo. Sin embargo, muchos de estos profetas fueron ignorados o asesinados por los pueblos a los que habían sido enviados, lo que impidió que sus mensajes transformaran el mundo. Con esto, Mahoma dejó claro que todos estos profetas, al igual que él, eran musulmanes, personas que habían elegido someterse voluntariamente al único y verdadero Dios, Alá. Sus seguidores, naturalmente, debían hacer lo mismo, someterse al único y verdadero Dios, Alá, cuyo nombre significa literalmente el Dios, con el artículo determinativo, en claro contraste con los numerosos falsos Ilá, dioses, que, según Mahoma, habían sido adorados en Arabia hasta entonces. Los árabes, por lo tanto, debían regresar a lo que Mahoma denominaba la fe original de Arabia, el monoteísmo de Abraham. Y para transmitir a las personas la gravedad de su mensaje, tal como lo hizo Jesús antes que él en Judea, Mahoma, entre las ciudades de la Meca y Medina, advertía a las multitudes: el fin de los tiempos está extremadamente cerca, y no habrá más profetas después de mí. Aquellos que no escuchen esta advertencia, ahora serán condenados por la eternidad. Así fue como, después de que Yahvé se convirtiera en Dios para los judíos, y Jesús alcanzara el estatus divino en el cristianismo, Alá pasó a ser el Dios para los musulmanes en el Islam. Si deseas descubrir más sobre el fascinante mundo de la Arabia preislámica en toda su riqueza y complejidad, te invitamos a que, al final de este video, veas nuestros 2 documentales. Los increíbles orígenes del Islam, del culto a las piedras, politeísta a Alá, y la Kaaba original y las otras Kaabas, las casas de los dioses hechos de piedras sobre pozos. En los pocos años anteriores a su muerte, Mahoma, con un número de seguidores en rápido crecimiento, ya había conquistado la región del Hijaz en Arabia, el sur de Yemen y la zona oriental del actual Omán. Tras la muerte de Mahoma, el Islam se expandió con tal rapidez que compararlo con la pólvora sería quedarse corto. En menos de 10 años después de su fallecimiento, la península arábiga fue unificada bajo el califa Abu Bakr, quien utilizó el Islam como elemento de cohesión para unir a las tribus de Arabia. 30 años más tarde, bajo el califato de Umar, los ejércitos islámicos, impulsados por la creencia de que el fin del mundo estaba cerca y motivados por las promesas del Corán de grandes recompensas en el paraíso para quienes se sacrificaran en el campo de batalla, encontraron en el Jihad el máximo esfuerzo por difundir el Islam, incluso a riesgo de perder la vida, el medio ideal para asegurarse un lugar en el paraíso. En la batalla de Yarmouk, en agosto del año 636, los ejércitos islámicos lograron una victoria aplastante sobre los bizantinos, arrebatándoles Palestina. Pocos meses después, en la batalla de Al-Qadisiyah, en noviembre del mismo año, las fuerzas islámicas conquistaron las fértiles tierras de Mesopotamia, asestando un golpe devastador al imperio sasánida, que poco después colapsó. Unos años más tarde, la provincia más rica del imperio bizantino, Egipto, el granero del imperio, corrió la misma suerte, y lo mismo ocurrió con el resto de los territorios de Persia. Ahora, el califato Rashidun, bajo el liderazgo del califa Umar, con capital en Medina, controlaba tanto Egipto como Mesopotamia, las 2 regiones más productivas desde el punto de vista agrícola de todo Oriente Medio. Al principio, es importante destacar que uno de los motivos por los cuales los bizantinos y los sasánidas fueron superados tan rápidamente por los musulmanes fue que ellos no lograron entender realmente a quiénes se enfrentaban ni qué representaba exactamente el Islam. Las autoridades bizantinas, de hecho, inicialmente percibían el Islam como una simple desviación herética del cristianismo, una más entre las numerosas denominaciones cristianas de Oriente Medio que negaban la divinidad de Jesús.
Este malentendido era tan profundo que, al menos en las primeras etapas, los bizantinos incluso llegaron a confundir a los musulmanes con los cristianos miafisitas, una corriente cristiana particularmente extendida en las provincias meridionales de su imperio, como Siria, Palestina y Egipto. Por otro lado, los años de guerras entre bizantinos y sasánidas habían provocado un daño mutuo considerable, que, sumado al agotamiento de sus finanzas, dejó a ambos imperios gravemente debilitados. Sus ejércitos, compuestos cada vez más por mercenarios en lugar de ciudadanos, carecían del compromiso y la determinación necesarios para obtener victorias. En contraste, los ejércitos musulmanes estaban unidos, altamente motivados y no solo dispuestos a morir, sino ansiosos de encontrar la muerte en el campo de batalla, con tal de propagar el Islam para asegurarse un lugar en el paraíso. Como resultado, el Islam, en el transcurso de apenas unas décadas, se convirtió en la religión predominante de Oriente Medio. Cuando el califa Umar entró en Palestina, una oleada de temor se extendió entre los ciudadanos. La incertidumbre era abrumadora. ¿Qué traerían estos nuevos conquistadores? ¿Destrucción? ¿Conversiones forzadas? ¿O algo aún más aterrador? Para sorpresa de todos, el califa Umar, al presentarse ante los cristianos y judíos de Palestina, se inclinó, mostrando humildad tanto hacia ellos como hacia sus lugares de culto. Este gesto, completamente inesperado para los locales, tenía sus raíces en el Corán. En el Islam, judíos y cristianos, al igual que los musulmanes, son considerados gente del libro, ya que los tres veneran al mismo Dios de la tradición abrámica. Esto explica por qué Umar, en lugar de optar por la opresión, decidió aquel día traer paz y tolerancia religiosa a Palestina. Esta decisión fue especialmente bien recibida por los judíos, quienes, tras siglos de persecuciones bajo el dominio cristiano, finalmente pudieron sentirse protegidos. Sin embargo, un cambio significativo introducido por Umar tuvo que ver con la organización del ejército. Dado que el reclutamiento estaba reservado exclusivamente para los musulmanes, los judíos y cristianos no podían prestar servicio militar ni estaban sujetos a la conscripción obligatoria. No obstante, para garantizar su protección en caso de guerra, estaban obligados a pagar un impuesto llamado jizya, una contribución que les otorgaba el estatus de dhimmi, es decir, personas protegidas por el Estado Islámico. Es importante señalar que los principios islámicos que regulaban el estatus de los dhimmi, sin embargo, no consideraban realmente a los judíos y cristianos de una manera tan positiva como Umar dejó entrever aquel día. Una parte significativa del Corán, de hecho, critica abiertamente a los hijos de Israel, es decir, los israelitas, por su histórica desobediencia a los mandamientos de Dios, de forma similar a como los antiguos textos judíos criticaban a los israelitas en sus escritos sagrados. Además, el Corán reprende a los cristianos por haber elevado a Jesús, un profeta humano, al rango de divinidad, contraviniendo así la noción del Dios único. Estas críticas podrían tener su origen en las tensas relaciones históricas entre Mahoma y los judíos de su tiempo. Cuando Mahoma declaró por primera vez ser el último profeta de la tradición abrámica, los rabinos judíos árabes se negaron a reconocerlo, llegando incluso a ridiculizarlo y acusarlo de ser un falso profeta. Este rechazo generó inevitablemente tensiones entre Mahoma y las comunidades judías de Arabia. No es casualidad que algunos estudiosos del Islam interpreten la Sura al-Fatiha, recitada al comienzo de cada oración musulmana, como una advertencia implícita a los musulmanes de no repetir los errores de judíos y cristianos. En el caso de los judíos, la crítica se centra en que, a pesar de haber sido bendecidos por Dios como su pueblo elegido y haber recibido la guía divina a través de la Torá, desobedecieron repetidamente sus mandamientos, atrayendo así su ira. En el caso de los cristianos, se reprocha haber elevado a un profeta humano, Jesús, al rango de divinidad, desviándose del culto exclusivo al Dios único. Volviendo a la historia, en Palestina, el árabe reemplaza gradualmente al griego y al latín como lengua administrativa. Los incentivos económicos, como impuestos más bajos, oportunidades de empleo en el gobierno y otros beneficios, fomentan las conversiones religiosas al Islam. Este proceso transforma lentamente a Palestina, que pasa de ser una tierra predominantemente cristiana y judía, a convertirse en una región con una creciente población musulmana. Este cambio se acelera aún más con la llegada de numerosos árabes, que comienzan a establecerse en la zona por motivos comerciales.
De este modo, Palestina se convierte en una tierra compartida por cristianos, musulmanes y judíos. Con la fragmentación del califato Rashidun, el control de la región pasa a la dinastía Omeya. Esta expande las fronteras del califato hacia el oeste, llegando hasta España, y hacia el este, hasta la actual India, estableciendo Damasco, en Siria, como su capital. Durante este periodo, en Palestina, los omeyas se dedican a la construcción de importantes infraestructuras, una de especial relevancia. Según la tradición islámica, durante un viaje milagroso conocido como el Isra Miraj, Mahoma habría volado sobre un caballo alado llamado Burak, desde la Meca hasta el lugar de oración más lejano, conocido como Aqsa, en Jerusalén. ¿Por qué Jerusalén? Porque, en los primeros días del Islam, Mahoma había ordenado a los musulmanes rezar en dirección a esta ciudad. Sin embargo, probablemente debido a las tensiones con los judíos, Mahoma posteriormente cambió la orientación de las oraciones hacia la Kaaba, en la Meca. Durante este viaje milagroso, se dice que Mahoma ascendió a través de los cielos, encontrándose con ángeles y con los profetas de la tradición abrámica que lo precedieron, como Adán, Moisés, Abraham y Jesús. Uno de los momentos clave de este viaje es su encuentro con Alá, durante el cual Mahoma negocia una reducción en el número de oraciones obligatorias, pasando de 50 al día a solo 5. Para conmemorar este viaje milagroso y reforzar la importancia de Jerusalén en el Islam, los omeyas iniciaron la construcción de la mezquita de Al-Aqsa en el año 685. Este proyecto, finalizado en 715, consolidó el papel de Jerusalén como la tercera ciudad más sagrada del Islam, después de la Meca y Medina. Así, Jerusalén se convirtió en una ciudad sagrada para 3 religiones: el judaísmo, el cristianismo y el Islam. Sin embargo, es importante destacar que, aunque la relevancia de Jerusalén sea percibida de la misma manera por estas 3 religiones, no se menciona con la misma frecuencia en sus textos sagrados. Por ejemplo, el nombre Jerusalén aparece 660 veces en el Antiguo Testamento y 146 veces en el Nuevo Testamento, mientras que en el Corán nunca se menciona explícitamente. En su lugar, se asocia indirectamente con el episodio del Isra Miraj, en el que Mahoma, montado en el caballo volador Burak, llega al lugar de oración más lejano, que en su época corresponde a la Palestina bizantina, es decir, el antiguo territorio de Israel, al que Mahoma llama Al-Aqsa. Volviendo a la historia, los omeyas son posteriormente derrocados por la dinastía Abasí, que traslada la capital de Damasco, en Siria, a Bagdad, en el actual Irak. Mientras tanto, Palestina se vuelve cada vez más islámica. En el siglo IX, el poder abasí comienza a fragmentarse en estados más pequeños e independientes. En este contexto, la dinastía chiita de los fatimíes emerge en el norte de África y toma el control de Egipto y Palestina en el año 969. Durante su dominio, los fatimíes persiguen tanto a cristianos como a judíos, llegando incluso a demoler sus iglesias y sinagogas. Y mientras tanto, en la España islámica, los cristianos inician una larga campaña para recuperar los territorios bajo dominio musulmán, un extenso proceso militar conocido como la Reconquista, que se prolonga durante siglos. En Oriente Medio, en cambio, las fuerzas islámicas continúan su expansión, llegando incluso a amenazar Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino, lo que representa un peligro directo para toda la Europa cristiana. Hacia el siglo X, además, aparece en la región una nueva potencia militar, los turcos selyúcidas, originarios de Asia Central. Los turcos se convierten al Islam y comienzan una rápida expansión por Oriente Medio, fundando el gran imperio selyúcida. En 1071, los selyúcidas logran una victoria aplastante contra los bizantinos en la batalla de Manzikert, lo que marca el inicio de una rápida expansión turca en la península de Anatolia y la fundación del sultanato de Rum. Esta derrota alarma profundamente al emperador bizantino en Constantinopla, quien, impotente ante el avance turco y desesperado, pide ayuda a los reinos católicos de Europa para frenar la imparable expansión selyúcida. En 1073, los turcos conquistan Jerusalén y prohíben las peregrinaciones cristianas a Palestina, interrumpiendo indirectamente las rutas comerciales europeas hacia Asia y agravando aún más las tensiones entre cristianos y musulmanes. Como respuesta, el Papa Urbano II, desde Roma,
aprovecha el creciente deseo de venganza entre los cristianos para reunir a los caballeros de toda Europa e instarlos a unirse en lo que define como una guerra necesaria, una guerra santa contra los musulmanes, con el objetivo de devolver Palestina y Jerusalén al dominio cristiano. El discurso del Papa inspira una enorme movilización. 160.000 caballeros, impulsados por su fe y por la promesa de redención espiritual, se congregan desde todos los rincones de Europa, dispuestos a luchar juntos para reconquistar Tierra Santa. Marchan a través de los Balcanes, cruzan Constantinopla y avanzan por Asia Menor, enfrentándose a duros combates en el camino, hasta llegar a Siria y Palestina, donde finalmente ponen a Jerusalén bajo asedio. El sitio de Jerusalén se convierte en uno de los episodios más sangrientos de la Edad Media. Aproximadamente 70.000 musulmanes y 5.000 judíos pierden la vida. Tras la conquista, los cruzados establecen varios reinos cristianos en Palestina, conocidos como los Estados Cruzados, y mantienen el control de la región durante casi un siglo. 100 años después, sin embargo, Saladino, fundador del sultanato ayubí, tras la batalla de Hattin, arrebata Jerusalén a los cruzados y restablece progresivamente el control musulmán sobre Palestina. Los constantes ataques de las fuerzas musulmanas contra los estados cruzados empujan a los reinos cristianos de Europa a lanzar otras 7 cruzadas. Este prolongado conflicto entre cristianos y musulmanes se convierte en uno de los estancamientos militares más trágicos de la historia, con gran parte del derramamiento de sangre concentrado en Palestina. Según diversas estimaciones académicas, durante los 200 años de cruzadas, entre 1096 y 1291, perdieron la vida entre 2 y 9 millones de personas. Más tarde, con la ascensión de los mamelucos en Egipto, quienes heredan los territorios de los ayubíes en 1250, en 1291 derrotan definitivamente a los estados cruzados, poniendo fin a su presencia y restableciendo el control musulmán total sobre Palestina. Paralelamente, los mongoles, procedentes del este de Asia, están estableciendo el imperio más grande que el mundo ha conocido hasta ese momento. Con un ejército de 140.000 soldados, los mongoles se acercan a la ciudad de Bagdad, capital del califato abasí, defendida por los turcos, y en solo 13 días de asedio logran penetrar la ciudad y la devastan de manera despiadada. El califa es ejecutado y el resto de los administradores son brutalmente torturados o asesinados de forma ejemplar para aterrorizar a la población. Las bibliotecas y centros de conocimiento de Bagdad, que durante siglos habían sido el corazón de la cultura islámica, son arrasados y un número incalculable de manuscritos y obras de saber son reducidos a cenizas. Según algunas fuentes musulmanas, en este catastrófico evento pierden la vida hasta 2 millones de personas. Muchos historiadores consideran que el mundo islámico nunca se recuperó por completo de esta tragedia, marcando el final de la Edad de Oro islámica y dejando una herida profunda en la historia de la civilización islámica. El vacío de poder creado en Oriente Medio tras la invasión mongola provoca el colapso del gran imperio selyúcida, dando lugar a pequeños estados turcos selyúcidas y, posteriormente, a una segunda fragmentación en entidades aún más pequeñas. El sultanato de Rum, en Anatolia, por ejemplo, se disgrega en una serie de pequeños emiratos turcos, entre los cuales, entre los siglos XIV y XV, emergen los otomanos. Partiendo de Anatolia y aprovechando la inestabilidad política dejada por el vacío de poder causado por los mongoles, los otomanos inician una rápida expansión en Oriente Medio. Poco después, en 1453, cuando el Imperio Bizantino ve reducido su territorio prácticamente a poco más que la ciudad de Constantinopla, el sultán otomano Mehmed II, el Conquistador, logra derribar las defensas de la ciudad tras 53 días de intensos ataques de artillería sobre sus imponentes murallas con cañones. La caída de Constantinopla no solo es una victoria militar, marca el fin del Imperio Romano y, con ello, el fin de la Edad Media, dando inicio a la Edad Moderna. Este evento supone un impacto devastador para la Europa cristiana. En menos de un siglo, los otomanos, de hecho, expanden su dominio de manera impresionante, conquistando los Balcanes, el norte de África, el Cáucaso, Palestina en 1517, Mesopotamia y el Hiyaz de Arabia,
asegurándose el control de todos los lugares de peregrinación de las 3 religiones abrámicas: Jerusalén, Nazaret, Belén, la Meca y Medina. Con estas conquistas, los otomanos se consolidan como uno de los imperios más poderosos que el mundo haya conocido. Durante su administración, los otomanos integran Palestina en la provincia conocida como Siria Otomana. Esta provincia se divide en 2 eyalatos, uno con centro en Alepo, que gobierna el norte, y otro en Damasco, que administra el sur, incluso Palestina. En un intento por consolidar su dominio, los otomanos cierran nuevamente el acceso de los europeos a las rutas comerciales a través de Oriente Medio hacia la India. Esta medida obliga a los mercaderes europeos, desesperados por mantener sus vínculos con Oriente, a buscar nuevas rutas, dando inicio a la era de las exploraciones europeas. En esta carrera, Portugal alcanza la India bordeando África, mientras que Cristóbal Colón, patrocinado por España, navega hacia el oeste a través del Atlántico, llegando a América. Este viaje, que conduce al descubrimiento del Nuevo Mundo, cambia para siempre el curso de la historia, marcando el inicio de una nueva era, una era de exploraciones, colonización y profundas transformaciones globales. Durante gran parte del periodo otomano, Palestina, como explicamos anteriormente, permaneció, al igual que en tiempos romanos, como una simple parte de la más amplia provincia de Siria. Con el paso de los siglos, sin embargo, lo que cambió fue que los musulmanes árabes llegaron a convertirse en la mayoría de la población, mientras que los cristianos y judíos pasaron a ser una minoría tolerada. Desde el punto de vista económico, además, Palestina se mantuvo atrasada en comparación con otras regiones del Imperio Otomano, con la mayor parte de la población compuesta por campesinos que continuaban trabajando la tierra con métodos agrícolas tradicionales, sin grandes innovaciones ni desarrollos significativos. Bajo el dominio otomano, pocos eventos relevantes interrumpieron esta larga continuidad de paz. En 1799, Napoleón Bonaparte estuvo a punto de conquistar Palestina, mientras que en 1831, el gobernador otomano de Egipto lideró una rebelión que puso la región brevemente bajo su control. Aparte de estos episodios, Palestina permaneció en gran medida inalterada durante casi 4 siglos, volviéndose progresivamente más musulmana y árabe. Este largo periodo de relativa estabilidad solo llegó a su fin con el inicio de la época contemporánea, que exploraremos ahora en el capítulo 4. Sin embargo, antes de cerrar este capítulo y adentrarnos en el siglo XIX, ¿qué pasó con los judíos? Los judíos han sido el eje central de este documental desde el principio, pero a lo largo del capítulo anterior, como habrás notado, su presencia se ha ido desvaneciendo progresivamente. ¿Dónde han estado los judíos en los últimos 1700 años, desde que los romanos los expulsaron de Judea tras la revuelta de Bar Jobja en el año 135? Bueno, aquí tienes un breve resumen. Tras la caída de la dinastía Asmonea y la trágica derrota de Bar Jobja, la población judía sufrió un declive dramático. Muchos fueron asesinados, mientras que otros se vieron obligados a huir, dispersándose por el mundo para salvar sus vidas. Al igual que durante el exilio babilónico, los judíos volvieron a convertirse, podríamos decir, una vez más, en Jabiru, nómadas sin patria, dispersos, sí, pero unidos por una memoria colectiva y una fe compartida. Dondequiera que intentaran asentarse en la Europa pagana bajo dominio romano, los judíos se enfrentaban a la hostilidad, simplemente por ser diferentes. Con la expansión del cristianismo en el Imperio Romano, este estigma se intensificó aún más. Dejaron de ser vistos como meros extranjeros y pasaron a ser considerados los asesinos de Dios, responsables de la muerte de Jesús. Esta creencia dañó profundamente su reputación dentro de estas sociedades, cada vez más cristianizadas, donde intentaban reconstruir sus vidas. Durante periodos de calamidad, como epidemias o hambrunas, la situación se volvía aún más peligrosa. Los cristianos interpretaban estas tragedias como castigos divinos, y los judíos se convertían en el chivo expiatorio perfecto para apaciguar a Dios. Acusados de conspiraciones, envenenamientos o rituales sacrílegos, eran con frecuencia atacados, perseguidos o incluso asesinados.
Así se consolidó la idea de que, detrás de cada desgracia, había inevitablemente un judío moviendo los hilos desde las sombras, un maestro titiritero que atraía la ira de Dios, no solo sobre sí mismo, sino también sobre la comunidad, reforzando una narrativa de odio que perduraría durante siglos. Cuanto más evolucionaban los reinos cristianos en estados cada vez más organizados, más restrictivas se volvían las leyes impuestas sobre sus comunidades judías, llegando incluso a obligarlas a pagar impuestos adicionales, como precio de su supuesta tolerancia. Estas leyes, muchas veces basadas en creencias religiosas, resultaban, obviamente, con frecuencia incompatibles con las prácticas judías, especialmente en el ámbito del comercio y las finanzas, lo que los forzaba a operar en la clandestinidad para sobrevivir. Aquellos que, pese a estas restricciones, lograban prosperar e incluso convertirse en los más ricos de los vecindarios donde vivían, terminaban, inevitablemente, atrayendo la envidia y el desprecio de sus vecinos cristianos, que los llamaban cerdos. Este término tenía un doble significado. Por un lado, aludía a la prohibición judía de consumir carne de cerdo, un rasgo distintivo de su identidad religiosa. Por otro, en la simbología cristiana, el cerdo representaba la avaricia y la glotonería, convirtiéndolo en el animal perfecto para retratar al judío estereotipado, como un transgresor de reglas, impulsado por una codicia insaciable y dispuesto a todo para maximizar sus ganancias. A lo largo de los siglos, las crecientes tensiones entre cristianos y judíos llevaron a que las comunidades judías quedaran cada vez más confinadas a barrios segregados, conocidos como juderías. A medida que Europa occidental se volvía menos acogedora, muchos judíos se vieron obligados a migrar hacia el este, estableciendo grandes comunidades en Polonia, Rusia, Rumania y otros países de Europa Oriental. Para entonces, sin embargo, el hebreo como lengua cotidiana casi había desaparecido. Se mantenía relegado a la oración y al estudio religioso, sí, pero en la vida diaria, los judíos hablaban polaco, ruso, alemán, italiano, rumano, francés y otras lenguas locales. No todos, sin embargo, seguían ligados a la religión. Algunos abandonaron la fe, prefiriendo identificarse con el judaísmo en un sentido más cultural que religioso. Este cambio llevó a muchos a preferir el término hebreo, que enfatizaba sus raíces culturales e históricas, en lugar de judío, que evocaba exclusivamente al vínculo con la religión. A pesar de todo, durante estos siglos de errancia y sufrimiento, en el corazón de los judíos seguía ardiendo, inquebrantable, una esperanza que algún día su pueblo pudiera, una vez más, tener una tierra propia donde vivir juntos y poner fin a la opresión. Para algunos, cualquier tierra habría bastado, pero para otros, el anhelo era más profundo, recuperar aquella misma tierra donde sus antepasados habían vivido antes de ser brutalmente expulsados. La tierra prometida, perdida desde hacía casi 2000 años, sí, pero jamás olvidada. Con el inicio de la Revolución Industrial en Gran Bretaña en el siglo XVIII y su desarrollo a lo largo del siglo XIX, las potencias europeas, como Gran Bretaña, Alemania, Francia, el Imperio Austrohúngaro e Italia, comienzan a dominar el mundo tanto económica como militarmente, impulsadas por la fuerza de sus máquinas y fábricas. Estas naciones compiten por ver quién obtendrá los mayores territorios en África, el sur de Asia y otras regiones, pero al final, Gran Bretaña y Francia terminan quedándose con las porciones más grandes. Mientras tanto, Estados Unidos emerge como la potencia dominante en América, y Japón hace lo propio en Asia. Sin embargo, a medida que las naciones europeas expanden sus territorios y refuerzan su posición de liderazgo en el mundo, una poderosa ola de nacionalismo se extiende por todo el continente, llevando a cada país a considerarse superior a los demás. Políticos y pensadores europeos de la época, fascinados por los éxitos de sus naciones en el escenario mundial, comienzan a promover la idea de que su cultura, idioma y etnia no solo son distintas,
sino intrínsecamente superiores a las de los demás, especialmente en comparación con los pueblos atrasados, que ahora están bajo su control en África y Asia. Esto acaba fomentando entre sus ciudadanos la creencia de que nosotros somos avanzados gracias a nuestra cultura, mientras afirman: ellos son pobres debido a la suya. Esta visión del mundo, naturalmente, establece una jerarquía entre pueblos superiores y pueblos inferiores, alimentando niveles alarmantes de discriminación racial en toda Europa. En este contexto, los judíos, ya una minoría en todos los países de Europa, enfrentan una creciente ola de hostilidad, agresiones, destrucción de sus propiedades, saqueos, pogromos e incluso masacres. Es precisamente en esta época, en la década de 1870, cuando se acuña el término antisemitismo para describir este prejuicio sistemático contra los judíos. Quizás el caso más emblemático de la época sea el caso Dreyfus, en 1894. Alfred Dreyfus, un oficial judío del ejército francés, es acusado y condenado injustamente por traición. Este caso pone de manifiesto la profundidad del antisemitismo, demostrando que, en realidad, si los judíos no están a salvo ni siquiera en una sociedad liberal como la Francia de entonces, muy probablemente no lo estarían en ningún otro lugar de Europa. Sin embargo, esta oleada de nacionalismo no se limita únicamente a las naciones europeas. Al darse cuenta de que las amenazas contra ellos nunca cesarán, y que, de hecho, solo pueden empeorar, muchos judíos llegan a una sombría conclusión: no somos bienvenidos en Europa y, quizás, nunca lo seremos. Orgullosos de su cultura tanto como los europeos lo son de las suyas, también ellos desean ahora preservarla. Los judíos comprenden así que, si quieren sobrevivir como pueblo, deben actuar, dando origen a un nacionalismo propio. Theodor Herzl, uno de los pensadores judíos más influyentes de la época, plantea, por consiguiente, una solución audaz ante la escalada de la violencia antisemita. Debemos crear un Estado judío. Los judíos debemos regresar a este Estado, gobernarnos a nosotros mismos y, finalmente, vivir libres de la opresión extranjera. Así nace el sionismo. Llamado así por Sion, una colina en Jerusalén según la tradición judía, el movimiento sionista dirige rápidamente su atención a Palestina, que en esta época está bajo dominio otomano, viéndola como la tierra prometida, la tierra del antiguo reino de Israel. Para finales del siglo XIX, el Imperio Otomano, aunque aún extenso, está significativamente rezagado en términos de industrialización en comparación con las potencias europeas, lo que lo hace vulnerable a amenazas externas. En la década de 1880, Palestina otomana cuenta con una población modesta de 500.000 personas, 430.000 musulmanes, 50.000 cristianos árabes y menos de 20.000 judíos. Con el auge del nacionalismo hebreo-judío, el movimiento sionista impulsa una primera ola de migración judía a Palestina. Entre 1881 y 1903, judíos de Europa y de países musulmanes como Yemen comienzan a trasladarse a Palestina otomana, en lo que se conoce como la Primera Aliyá, elevando la población judía de la región a 50.000. Estos migrantes, generalmente más adinerados que los campesinos árabes locales, compran tierras a terratenientes árabes a través de organizaciones sin fines de lucro, como el Fondo Nacional Judío, fundado en el año de 1901. Sin embargo, la precariedad de Palestina, en comparación con los estándares de vida de los judíos europeos, convierte los negocios en un desafío, llevando a muchos recién llegados a la desilusión e incluso al retorno a Europa. Entre los primeros sionistas destaca Eliezer Ben Yehudá, un lingüista originario de la actual Bielorrusia, quien llega a Palestina durante la Primera Aliyá con la ambición de restablecer el hebreo como lengua común del pueblo judío. En esta época, los migrantes judíos en Palestina enfrentan importantes barreras lingüísticas. Muchos hablan yiddish, una combinación de alemán y hebreo. Otros se comunican en lenguas eslavas o romances, mientras que aquellos provenientes de países de mayoría musulmana utilizan diversas formas de judeo-árabe.
Ben Yehudá y otros pioneros sionistas, conscientes de la necesidad de un idioma unificador, publican periódicos, literatura y materiales educativos en hebreo, promoviendo su uso como lengua principal en la educación y en la vida cotidiana de la comunidad judía en Palestina. Durante los últimos 2 milenios, cabe decir, el hebreo se ha mantenido principalmente como lengua de oración y estudio religioso dentro del judaísmo. Sin embargo, para convertirlo en un idioma moderno, Ben Yehudá y otros lingüistas ahora desarrollan nuevas palabras para expresar conceptos contemporáneos, transformándolo en una lengua funcional para la vida diaria. En pocas décadas, el hebreo, por consiguiente, se consolida como el idioma de la comunidad judía en Palestina y se convierte en una de sus lenguas oficiales junto con el árabe. De manera notable, sigue siendo, hasta el día de hoy, el único idioma en la historia que logra revivirse con éxito tras haber estado al borde de la extinción. Ahora bien, esta primera migración apenas lleva a unos pocos miles de judíos a Palestina, pero pronto, todo está destinado a convertirse en una tragedia de proporciones incalculables. El nacionalismo europeo, impulsado por una búsqueda implacable de superioridad, no solo ha puesto a los países de Europa contra el resto del mundo, sino también el uno contra el otro. Como escribió en 1909 el futurista italiano Filippo Tommaso Marinetti, queremos glorificar la guerra, la única higiene del mundo. El nacionalismo ha avivado las tensiones entre las naciones europeas, hasta tal punto que, en 1914, estas finalmente estallan en la Gran Guerra, más tarde conocida como la Primera Guerra Mundial, un nombre que, de forma ominosa, anticipa la llegada de una secuela. Durante este conflicto, los alemanes se alían con los austrohúngaros y los otomanos, mientras que franceses, británicos y rusos les hacen frente, con Italia eventualmente cambiando de bando. La guerra se caracteriza por devastadores combates en trincheras, especialmente en el frente occidental, y deja aproximadamente 16 millones de bajas. Sin embargo, para nuestra historia, lo importante es que los otomanos, al final, terminan en el bando perdedor y, como consecuencia, enfrentan gravísimas repercusiones. Ya debilitado por la pérdida de Libia a manos de Italia en 1911 y por las derrotas sufridas durante las guerras de los Balcanes, donde gran parte de sus territorios europeos son absorbidos por los recién independizados estados balcánicos, el Imperio Otomano, en un intento desesperado por recuperar sus dominios, colapsa. Con su fracaso, las potencias europeas, especialmente Francia y Gran Bretaña, no tardan en aprovechar la oportunidad para apoderarse de la mayor cantidad posible de sus territorios. Gran Bretaña, en su intento por arrebatar territorios otomanos, busca el apoyo del mundo árabe en Oriente Medio, alentando a los árabes bajo dominio otomano a levantarse contra ellos, lo que da lugar a la Gran Revuelta Árabe. A cambio de este levantamiento, Gran Bretaña estipula en la correspondencia McMahon con el jerife Hussein de la Meca en 1915 que ayudará a los árabes a crear un estado independiente en Oriente Medio, aunque con fronteras muy indefinidas. Sin embargo, una vez derrotados los otomanos y con Transjordania, Palestina e Irak bajo control británico, Gran Bretaña hace una pausa para reconsiderar su enorme compromiso con los árabes. Dado que estas promesas son vagas y no mencionan explícitamente a Palestina como parte del futuro Estado árabe, Gran Bretaña finalmente decide excluir Palestina del acuerdo, ya que lleva tiempo desarrollando otro plan para la región. En completo contraste con las expectativas árabes, Gran Bretaña, al darse cuenta de que existen grandes comunidades judías, tanto en el Imperio Ruso como en Estados Unidos, naciones en rápido crecimiento y aliados clave en la Primera Guerra Mundial, y al haber considerado también el aumento de la migración judía a Palestina, impulsada por el movimiento sionista, percibe una ventaja estratégica, ahora más que nunca, en ganarse el apoyo judío para fortalecer sus alianzas. Con el objetivo de construir una buena relación con las influyentes y acaudaladas comunidades judías de todo el mundo, Gran Bretaña emite la Declaración Balfour en 1917, comprometiéndose a apoyar la creación de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina.
Esta decisión no solo busca asegurar el respaldo judío mediante el establecimiento de una base de colonos leales a Gran Bretaña en Palestina, sino también garantizar el control británico sobre el estratégico canal de Suez, en Egipto, que aún está bajo dominio británico en este momento. Esta decisión, sin embargo, deja a los árabes con un profundo sentimiento de traición. Por si esto no fuera suficiente, en 1916, Gran Bretaña y Francia firmaron en secreto el Acuerdo Sykes-Picot, en el que planificaron dividir entre ambos las provincias árabes del Imperio Otomano. Así, mientras Gran Bretaña asumía el control de Irak y Transjordania, Francia tomaba el control de lo que hoy es Siria y Líbano. Más tarde, en 1920, la Sociedad de Naciones otorga a Gran Bretaña un mandato sobre Palestina, estableciendo el Mandato Británico de Palestina. Este mandato autoriza a Gran Bretaña a cumplir su promesa de crear un hogar para el pueblo judío, siempre y cuando garantice, al mismo tiempo, la protección de los derechos de la población árabe existente. En 1922, Gran Bretaña separa Transjordania de Palestina, creando el Emirato de Transjordania y declarando que éste queda exento del proceso de reasentamiento judío. En la Palestina bajo dominio británico, tanto los judíos sionistas como los árabes, sean musulmanes o cristianos, en este periodo son considerados palestinos. Todos tienen pasaportes británicos y la región reconoce oficialmente 3 idiomas: inglés, árabe y hebreo. Este periodo, marcado por el respaldo británico a la causa sionista, viene acompañado de un aumento en la inmigración judía a Palestina, una consecuencia que los árabes palestinos perciben como una traición. En 1920, el creciente descontento deriva en los disturbios de Nabi Musa, provocando enfrentamientos entre civiles árabes y judíos. Como resultado, mueren 5 judíos y 4 árabes, mientras que 200 judíos y 20 árabes resultan heridos. Al año siguiente, los disturbios de Jaffa dejan un saldo de 50 muertos, tanto árabes como judíos, además de cientos de heridos. Ante este escenario, preocupada por el riesgo de que las tensiones se descontrolen, dado que la inmigración judía es el principal factor del conflicto, Gran Bretaña emite en 1922 el Libro Blanco de Churchill. Esta decisión impone límites en la inmigración y a la compra de tierras por parte de los judíos, pero sin prohibirlas por completo. Sin embargo, este intento de equilibrar los intereses de ambas partes termina por enfurecer tanto a los palestinos árabes como a los judíos y sus organizaciones, la Agencia Judía y la Organización Sionista Mundial. Mientras Gran Bretaña impone estas restricciones, los líderes sionistas como David Ben Gurion intentan negociar de todos modos, pero sus esfuerzos son en vano, ya que Gran Bretaña los ignora. En respuesta, grupos judíos paramilitares comienzan a organizar operaciones de inmigración ilegal, conocidas como Aliyah Bet, para llevar clandestinamente a judíos a Palestina, desafiando abiertamente las cuotas impuestas por Gran Bretaña. En 1936, el temor de los árabes a perder sus tierras y convertirse en una mayoría oprimida en Palestina desata huelgas y protestas en todo el territorio. Estos disturbios pronto escalan en ataques armados contra los asentamientos judíos y las infraestructuras británicas. En respuesta, Gran Bretaña despliega miles de soldados en Palestina para sofocar la insurrección. Al mismo tiempo, los grupos paramilitares judíos, como la Haganá, defienden los asentamientos y las infraestructuras clave, mientras que organizaciones más pequeñas, como el Irgun, lanzan ataques de represalia contra los insurgentes árabes. En un intento por apaciguar a ambas partes, en 1937, Gran Bretaña establece la Comisión Peel, que por primera vez propone dividir Palestina en un estado judío, un estado árabe y una zona internacional que abarcaría desde Jerusalén hasta Jaffa. Sin embargo, mientras que los líderes judíos aceptan la propuesta, los líderes árabes la rechazan categóricamente, lo que desencadena nuevas protestas, incluso por el simple hecho de haber considerado la idea de la partición. En 1939, la revuelta árabe es finalmente sofocada. Las fuerzas británicas, con el apoyo de los paramilitares judíos, aplastan la resistencia, matando o capturando a cerca de 30.000 rebeldes árabes. A pesar de esta aparente colaboración entre judíos y británicos,
Al finalizar la revuelta, Gran Bretaña sorprende a todos al intentar nuevamente conciliar con la población árabe. Y no solo eso, ese mismo año, Gran Bretaña también emite el Libro Blanco de 1939, que impone aún más restricciones a la inmigración judía y a la compra de tierras, lo que provoca la indignación de los judíos y agrava aún más las ya tensas relaciones entre judíos y británicos. Todo esto ocurre, cabe decir, justo en un momento en el que, como veremos muy pronto, se desataría una de las mayores tragedias de la historia contra el pueblo judío, en una escala nunca antes vista. De hecho, aunque la vida siguió siendo difícil para los judíos en Palestina, tras el final de la revuelta árabe en 1939, y la desconfianza mutua entre judíos y árabes persistía, la situación en Palestina era relativamente estable, en comparación con el sufrimiento inimaginable que los judíos experimentarían en los años venideros al otro lado del Mediterráneo, en Europa, donde su condición sería infinitamente peor. Desde principios de los años 30, como muchos de ustedes ya saben, en Europa comenzaban a gestarse eventos que desembocarían en horrores inimaginables. Al final de la Primera Guerra Mundial, hubo ganadores y hubo perdedores. Entre los ganadores estaba Italia, inicialmente alineada con Alemania y el Imperio Austrohúngaro. En 1915, mediante un acuerdo secreto, el Tratado de Londres, Italia fue persuadida a cambiar de bando. En este tratado, Francia y Gran Bretaña le prometieron territorios como el Tirol, partes de Dalmacia y la ciudad de Fiume, a cambio de unirse a los aliados. Italia finalmente asumió el riesgo, apostando por estas promesas para asegurar sus ambiciones nacionales. En la mesa de negociaciones del Tratado de Versalles en 1919, las naciones vencedoras se reunieron para decidir el destino de los derrotados. Para Alemania, las consecuencias fueron catastróficas. Perdió territorios significativos, fue sometida a severas restricciones militares y obligada a pagar enormes reparaciones de guerra, pagaderas en oro, lo que desencadenó hiperinflación y pobreza generalizada, colapsando por completo su economía y sumiendo al país en el caos. De manera similar, el Imperio Austrohúngaro fue desmantelado, lo que llevó a la creación de nuevas naciones como Checoslovaquia y Yugoslavia. Austria y Hungría, por su parte, se convirtieron en pequeños estados debilitados y sin salida al mar, meras sombras de su antigua grandeza imperial. Para Italia, estar en el bando de los ganadores no trajo, sin embargo, en absoluto, las recompensas esperadas. Aunque obtuvo el Tirol del Sur y el Trentino de Austria, muchos de los territorios prometidos en el Tratado de Londres, como la costa dálmata y la ciudad de Fiume, le fueron negados. Los aliados ignoraron las ambiciones territoriales de Italia con total indiferencia. Esta traición, percibida como un agravio, se hizo famosa en Italia como la victoria mutilada, una humillación que el pueblo italiano anhelaba vengar. Aprovechando la ola de descontento, Benito Mussolini emergió en Italia como una figura ambiciosa y sedienta de poder. En 1922, lideró la marcha sobre Roma con sus milicias, las camisas negras, para presionar al rey Víctor Manuel III y forzarlo a nombrarlo primer ministro, presentándose como la única solución para lograr un cambio radical en el país. Una vez en el poder, Mussolini consolidó rápidamente su control a través de maniobras políticas y militares. Reuniendo al pueblo en torno a su lema, creer, obedecer, combatir, se autoproclamó el guía y prometió restaurar la grandeza de Italia mediante un Estado fuerte y centralizado, la recuperación económica y el resurgimiento de Italia como una potencia dominante en la escena mundial. Bajo el régimen de Mussolini, los partidos de oposición fueron prohibidos, la libertad de prensa suprimida y la policía secreta se infiltró en todos los aspectos de la vida pública y privada. El gobierno tomó el control de la educación, adoctrinando a los jóvenes con propaganda que glorificaba al Estado y presentaba a Mussolini como su salvador. Los trabajadores fueron organizados en sindicatos corporativos bajo el control del régimen, mientras que los grandes proyectos de obras públicas y las campañas de militarización alimentaban el orgullo nacional y preparaban a Italia para una expansión global bajo la visión de un nuevo imperio romano. La sensación de traición por la victoria mutilada, combinada con el gobierno autoritario de Mussolini,
habían transformado a Italia en un estado totalitario, un régimen cimentado en la obediencia, el sacrificio y una propaganda constante. Bajo el régimen de Mussolini, Italia intentó expandir su imperio invadiendo Etiopía en 1935. Sin embargo, las limitaciones del ejército italiano se hicieron evidentes de inmediato, al no poder doblegar la feroz resistencia etíope. Ante esta situación, Mussolini ordenó el uso de gas venenoso y otras tácticas prohibidas, violando abiertamente las normas de la guerra. Y mientras la Sociedad de Naciones condenaba estas atrocidades, un hombre, sin embargo, observaba con admiración: Adolf Hitler. Nacido en el Imperio Austrohúngaro, Adolf Hitler huye en su juventud a Alemania para evitar ser arrestado por evasión del servicio militar. Una vez en Alemania, se alista en el Reichswehr, el ejército alemán, y combate en la Primera Guerra Mundial junto a las tropas alemanas. Al término del conflicto, presencia el colapso tanto del Imperio Austrohúngaro como de Alemania. El Tratado de Versalles deja a ambos países humillados, con economías devastadas y sumidos en la pobreza y el descontento. Esta humillación aviva deseos de venganza y crea un caldo de cultivo propicio para el auge de movimientos políticos radicales. El ascenso del fascismo en Italia a principios de los años 20 inspira la proliferación de ideologías similares en toda Europa. Muchas naciones, desesperadas por la crisis de posguerra, ven en el fascismo una posible solución, un medio para reconstruirse, restaurar el orgullo nacional y vengarse de aquellos que las han hecho sufrir, proclamando: «Vencer, venceremos». En este contexto, Hitler se une al Partido Obrero Alemán, al que transforma en el Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores, más bien conocido como el Partido Nazi. A través de discursos incendiarios, canaliza la ira de Alemania culpando de sus dificultades a enemigos internos y externos, ganando rápidamente una enorme base de seguidores leales. En 1923, orquesta un golpe de Estado fallido, el Putsch de Múnich, que resulta en su encarcelamiento. En prisión, escribe Mi lucha, un manifiesto en el que expone su visión de una gran Alemania. En este documento enfatiza el ultranacionalismo, la pureza racial de la supuesta raza aria, de la que afirma que los alemanes forman parte, y el concepto de espacio vital, un plan de expansión territorial considerado necesario para garantizar los recursos indispensables al pueblo alemán. Tras su liberación, Hitler reconstruye el partido nazi y emplea la propaganda y la violencia para consolidar su poder, siguiendo una estrategia similar a la de Mussolini en la Italia fascista. En 1933, alcanza el cargo de canciller de Alemania, presentándose como el salvador de una nación humillada. Se autoproclama el guía, bajo el lema «Un pueblo, un imperio, un guía». Instaura su régimen, el Tercer Reich. Tras convertirse en canciller, al igual que Mussolini, Hitler suspende las libertades civiles, ordena arrestos masivos de sus opositores políticos, se otorga poderes legislativos y disuelve el parlamento. La propaganda nazi, dirigida por Joseph Goebbels, se infiltra en todos los aspectos de la vida cotidiana y a través de la radio, panfletos, carteles, libros de texto revisados, películas y literatura, se glorifica a Hitler y al régimen, mientras se silencia cualquier forma de disidencia. La Gestapo y las SS ejercen una represión brutal sobre la población y se establecen campos de concentración para encarcelar a quienes son considerados enemigos del Estado. Mediante el adoctrinamiento, la militarización y el terror, Hitler construye rápidamente un régimen totalitario que sume a Alemania en una era de opresión y miedo. Sin embargo, lo que distingue a Hitler de Mussolini es que también promueve ideas aún más extremas. Hitler, de hecho, cree en la supuesta superioridad de lo que él llama la raza aria, a la que afirma que los alemanes pertenecen. Según esta ideología, esta raza dominante debe purificarse eliminando a quienes considera impuros, o sea, personas con discapacidades, romaníes, homosexuales, testigos de Jehová, entre otros grupos. Estos individuos son sometidos a esterilizaciones forzadas para impedir su reproducción.
son encarcelados en campos de concentración y, en muchos casos, exterminados en secreto. Entre los más ferozmente perseguidos, sin embargo, están los judíos. Para Hitler, los judíos no son solo racialmente inferiores, sino que representan una amenaza existencial. En su visión, los judíos son subhumanos, y a las masas les dice que ellos son responsables de haber sumido a Alemania en la desgracia, provocando la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial. Promueve el mito de la puñalada por la espalda, una narrativa sin evidencia que sostiene que el ejército alemán no ha sido vencido en el campo de batalla, sino traicionado desde dentro por judíos y comunistas. Hitler también los señala como los principales arquitectos del comunismo, el capitalismo y otras ideologías que, según él, están diseñadas para debilitar la sociedad alemana. Así que, para Hitler, la eliminación de los judíos es un paso necesario para garantizar la seguridad de Alemania. Con la llegada de Hitler al poder, las políticas antisemitas se implementan de inmediato. A los judíos se les prohíbe ocupar cargos en el gobierno, en la administración pública, en el sistema judicial, en la medicina y en la educación. El partido nazi, además, promueve boicots contra los negocios de propiedad judía, marcándolos como enemigos del Estado, y libros y escritos judíos son públicamente quemados para depurar la sociedad de las ideas consideradas antialemanas. La persecución se intensifica en 1935 con las leyes de Nuremberg. La ley para la protección de la sangre y el honor alemán ahora prohíbe los matrimonios y relaciones entre judíos y alemanes. La ley de ciudadanía del Reich, adicionalmente, les revoca la ciudadanía alemana, convirtiéndolos en apátridas. Entre 1937 y 1938, se les obliga a registrar sus negocios, que luego son confiscados y transferidos a propietarios alemanes en un proceso conocido como arianización. Y los profesionales judíos, como médicos y abogados, tienen prohibido ejercer sus profesiones. El 9 y 10 de noviembre de 1938, los nazis llevan a cabo un pogromo coordinado en Alemania y Austria, conocido como la Noche de los Cristales Rotos. Prenden fuego a sinagogas, destruyen negocios y hogares judíos, y aproximadamente 30.000 judíos son arrestados y enviados a campos de concentración. Este evento marca una transición evidente de la simple exclusión económica y social hacia la encarcelación masiva y la violencia estatal legalizada. A principios de 1939, el gobierno alemán presiona a los judíos para que abandonen el país. Sin embargo, quienes intentan huir se encuentran en la frontera con impuestos altísimos y, en muchos casos, son despojados de sus bienes, incluidas joyas y objetos personales. A pesar de estos acontecimientos devastadores, pocos países están dispuestos a aceptar un gran número de refugiados judíos, dejando a la mayoría atrapada en los territorios controlados por los nazis. Como parte de su intento de fortalecer la alianza con Hitler y no perder prestigio, Benito Mussolini también promulga leyes antisemitas en Italia. Estas leyes excluyen a los judíos de la vida pública, profesores y maestros son despedidos de sus puestos, los niños judíos son expulsados de las escuelas y muchas familias se ven obligadas a abandonar el país. Esta persecución provoca un éxodo masivo de talento tanto en Alemania como en Italia. Por ejemplo, Albert Einstein, físico judío alemán, emigra a Estados Unidos, donde realiza contribuciones revolucionarias a la ciencia, como la teoría de la relatividad. De manera similar, Enrico Fermi, cuya esposa es judía, deja Italia y se establece en Estados Unidos, donde desempeña un papel clave en la comprensión de la energía nuclear y formula la paradoja de Fermi, entre otros avances. La situación de los judíos se agrava aún más cuando Gran Bretaña aprueba, como hemos visto anteriormente, el Libro Blanco de 1939, restringiendo drásticamente la migración judía a Palestina en un intento por apaciguar a la población árabe. Durante la Gran Revuelta Árabe, los rebeldes árabes posiblemente reciben respaldo financiero y militar tanto de la Italia fascista como de la Alemania nazi. Atrapados en la Alemania nazi, muchísimos judíos se encuentran con escasas opciones para huir. Por consiguiente, los grupos paramilitares judíos en Palestina, como el Irgun, la Haganá y el Lehi,
recurren a actos de violencia y sabotaje, incluidos atentados, asesinatos de funcionarios británicos y ataques contra infraestructuras británicas como ferrocarriles, puertos e instalaciones militares, con el objetivo de presionar a Gran Bretaña para que reabra las fronteras de Palestina. Pero, una vez más, todo es en vano, nadie los escucha. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invade Polonia, marcando el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Esta invasión no es solo una simple campaña militar. Polonia alberga 3 millones de judíos, la mayor comunidad judía de Europa. Con el avance de las fuerzas alemanas, las comunidades judías en los territorios ocupados son detenidas, enredadas y confinadas en guetos, mientras nuevos campos de concentración, como Auschwitz, Treblinka, Belzec y Sobibor, se encuentran en construcción. En estos campos, los judíos son sometidos de inmediato a un proceso sistemático de deshumanización sin precedentes. Les rapan la cabeza y su cabello es procesado y vendido a la industria textil. Les extraen los dientes de oro, mientras que sus joyas y pertenencias personales son confiscadas. Despojados de su ropa, son obligados a vestir uniformes idénticos y marcados con números de identificación tatuados en la piel, eliminando así cualquier rastro de su individualidad. Las condiciones en los campos de concentración son atroces. Los prisioneros son hacinados en barracones superpoblados y sin calefacción, lo que provoca la muerte de muchos durante el invierno. La falta de higiene favorece la propagación de enfermedades como el tifus. Bajo la vigilancia brutal e implacable de los guardias, los internados son forzados a realizar trabajos agotadores que los llevan a la muerte por extenuación. El hambre es una constante. Las raciones, extremadamente escasas, dejan a los prisioneros en un estado de desnutrición extrema. En su desesperación, muchos se ven obligados a comer insectos, ratas o cualquier desperdicio que puedan encontrar, pero aún así, incontables personas perecen de inanición. En 1941, el régimen de Hitler pone en marcha la solución final a la cuestión judía, un plan de exterminio sistemático masivo. En los campos de concentración, los judíos son llevados a las cámaras de gas, donde se libera el gas Zyklon B, asfixiándolos hasta la muerte. Sus cuerpos son luego incinerados para borrar cualquier rastro de su existencia. Al llegar a los campos, las familias son separadas. Niños y ancianos, considerados inútiles para el trabajo forzado, son enviados directamente a las cámaras de gas. Aquellos que escapan de la ejecución inmediata son, en ocasiones, utilizados como sujetos de experimentación en pruebas médicas inhumanas. Benito Mussolini, en su intento de recrear el nuevo imperio romano y expandir sus territorios, se alía con Hitler y, junto a Hirohito, emperador de Japón, conforma las potencias del eje. Sin embargo, a pesar de sus ambiciones, las dificultades económicas de Italia conducen al ejército italiano de derrota en derrota, generando un profundo descontento y una gran confusión entre la población. Con el auge de los movimientos partisanos en el norte de Italia, Mussolini pierde progresivamente el apoyo popular y es capturado y ejecutado por la resistencia italiana. Aprovechando el caos en Italia, Alemania ocupa rápidamente el país, capturando y deportando a los judíos italianos a los campos de concentración. En contraste, países como Dinamarca se oponen activamente a los esfuerzos nazis. Los ciudadanos daneses logran salvar a la mayoría de su población judía, ayudándolos a escapar a la neutral Suecia con documentos falsificados. A lo largo de Europa, a pesar del riesgo de represalias severas, muchos civiles arriesgan sus vidas para esconder y ayudar a los judíos, salvando a incontables personas. Aunque las potencias del eje parecen inicialmente imparables, el rumbo de la guerra, sin embargo, cambia hacia su final. La Unión Soviética, Estados Unidos y Gran Bretaña, con el paso del tiempo, recuperan gradualmente los territorios ocupados. Las fuerzas aliadas avanzan sobre Berlín, donde Hitler, escondido en un búnker, finalmente se quita la vida para evitar ser capturado. La Segunda Guerra Mundial deja un saldo de entre 70 y 85 millones de muertes. Entre las víctimas se cuentan innumerables soldados alemanes, civiles judíos polacos,
soldados y civiles soviéticos, civiles chinos, víctimas de hambre en las Indias Orientales neerlandesas, actual Indonesia, bajo ocupación japonesa y muchísimos más. Tras la guerra, el partido nazi es desmantelado. En los juicios de Nuremberg de 1946, celebrados en Alemania, los principales líderes nazis son acusados de violaciones a los derechos humanos, crímenes de guerra y del genocidio de 6 millones de judíos. Algunos logran huir a Sudamérica, muchos son condenados a muerte y otros a cadena perpetua. Con la conclusión de los juicios, uno de los capítulos más oscuros de la historia llega finalmente a su fin, marcando el comienzo de una nueva era. En los juicios de Nuremberg, el horror estalla ante los ojos del mundo. Lo que hasta hace poco eran solo rumores o sospechas, ahora se revela con toda su brutalidad. Los campos de concentración, las cámaras de gas, los experimentos inhumanos. Millones de judíos han sido asesinados. Sistemáticamente, fríamente, sin piedad. La revelación es desgarradora. Nadie estaba preparado para enfrentarse a semejante atrocidad. El mundo entero queda en shock, incredulidad, horror, vergüenza. Todo se mezcla en un torbellino de emociones. Alemania, en particular, se hunde en una culpa insoportable. Pero no solo Alemania, toda Europa se estremece, porque en el fondo saben que el antisemitismo no nació con Hitler, sino que ha estado enraizado en sus sociedades durante casi 2000 años. Ahora, los europeos miran su propia historia y se preguntan, ¿cómo llegamos hasta aquí? Nunca imaginaron que el desprecio cotidiano hacia los judíos, las leyes discriminatorias, la propaganda insidiosa, pudieran desembocar en algo tan monstruoso. Pero ha sucedido, y ahora, simplemente, ya no hay forma de negarlo. Los horrores del Holocausto, por primera vez en la historia, cambian por completo la percepción del mundo. De repente, donde antes había indiferencia o prejuicio, ahora hay compasión. En Europa, en Estados Unidos, en la Unión Soviética, surge, como consecuencia, una ola de simpatía sin precedentes hacia los judíos y su causa. Pero, como si todo esto no fuera suficiente, Europa enfrenta otro terremoto. Las potencias coloniales se tambalean. Gran Bretaña, Francia, los Países Bajos. Todas son golpeadas de lleno por una ola imparable de movimientos independentistas en sus colonias. País tras país, el dominio europeo se desmorona. En solo unas décadas, los grandes imperios quedan reducidos a nada más que su propio continente. En medio de este mundo en transformación, Palestina sigue bajo control británico, pero no por mucho tiempo. En Palestina, el movimiento sionista, liderado por David Ben-Gurión, clama al mundo con más fuerza que nunca. La cuestión judía debe resolverse de inmediato. Un Estado judío debe establecerse ahora. Incapaz de contener las crecientes tensiones y severamente debilitada por la descolonización, Gran Bretaña finalmente decide retirarse de Palestina y deja el asunto en manos de la recién fundada Organización de las Naciones Unidas. En 1947, tras un cuidadoso análisis para intentar satisfacer a ambas partes, las Naciones Unidas presentan una propuesta: dividir Palestina en un Estado judío y un Estado árabe. Jerusalén, ciudad sagrada para las 3 religiones abrahamitas, el judaísmo, el cristianismo y el islam, no sería concedida a ninguno de los bandos. En su lugar, se designaría como ciudad internacional, con la esperanza de evitar un estallido masivo de violencia. El liderazgo judío acepta el plan con entusiasmo. Los líderes árabes, sin embargo, lo rechazan, temiendo el establecimiento de otro Estado en lo que consideran su propia tierra. El 14 de mayo de 1948, con la expiración del mandato británico de Palestina,
y enfatizando la conexión histórica del pueblo judío con la tierra, así como la necesidad de un hogar nacional para los judíos, especialmente a la luz del Holocausto, David Ben-Gurión declara el establecimiento del Estado de Israel. Al día siguiente, el 15 de mayo de 1948, una alianza de estados árabes, Egipto, Jordania, Irak, Yemen, Arabia Saudita, Líbano y Siria, lanza un ataque inmediato contra el recién creado Estado de Israel, con el objetivo de impedir su establecimiento y borrarlo del mapa. Sin embargo, tras 9 meses de guerra, la coalición árabe, debilitada por intereses políticos divergentes, es derrotada contra todo pronóstico. Israel no solo logra consolidarse, sino que también expande su territorio más allá de lo estipulado en el plan de partición de las Naciones Unidas, conquistando el oeste de Jerusalén, Galilea y partes del desierto del Negev, provocando el desplazamiento de 750,000 palestinos y dando origen a una crisis de refugiados que pasará a la historia como la catástrofe. Al término del conflicto, Jordania anexa Cisjordania y Egipto toma el control de la Franja de Gaza, ambos territorios palestinos, justificando sus acciones como una medida necesaria para frenar una posible expansión israelí sobre territorio palestino. Sin embargo, en la práctica, ambos países se apropian de estos territorios, anteponiendo sus ambiciones geopolíticas a la autodeterminación palestina, lo que genera una profunda indignación entre los palestinos. Además, en muchos estados árabes, a los refugiados palestinos se les niega la ciudadanía y el acceso a recursos públicos, con el objetivo de mantener viva la causa palestina contra Israel. Como si esto no fuera suficiente, Egipto también impone un bloqueo en los estrechos de Tirán, interrumpiendo las importaciones y exportaciones desde y hacia el puerto israelí de Eilat, en el Golfo de Aqaba, asestando un duro golpe a la economía israelí. En 1950, la ley del retorno en Israel otorga a los judíos de todo el mundo el derecho a inmigrar al país y obtener la ciudadanía israelí, lo que desata una ola migratoria sin precedentes, especialmente desde Europa y países de mayoría musulmana. En 1952, el acuerdo de reparaciones con Alemania Occidental brinda apoyo financiero a los sobrevivientes del Holocausto, mientras que las remesas enviadas por judíos de Estados Unidos, Europa y la Unión Soviética fortalecen aún más la economía israelí. Gracias a estos factores, Israel experimenta un crecimiento económico acelerado, consolidándose como una potencia emergente en Oriente Medio. En 1956, Egipto nacionaliza el Canal de Suez, causando alarma en el Reino Unido y Francia, ya que esta ruta marítima es crucial para sus intereses comerciales. Al mismo tiempo, Egipto restablece el bloqueo en los estrechos de Tirán, cerrando nuevamente el acceso de Israel a su puerto en Eilat y al Mar Rojo. Esta crisis lleva al Reino Unido, Francia e Israel a formar una alianza que culmina en una intervención militar contra Egipto. Israel invade la península del Sinaí y la Franja de Gaza, mientras que Francia y el Reino Unido intentan tomar el control del Canal de Suez. Sin embargo, la presión internacional de Estados Unidos y la Unión Soviética obliga a las tres naciones a retirarse. Al año siguiente, Israel devuelve la península del Sinaí y la Franja de Gaza a Egipto, que, de inmediato, vuelve a imponer el bloqueo en los estrechos de Tirán, reavivando la tensión con Israel. En la década de 1960, se sospecha que una instalación nuclear israelí, ubicada en el desierto del Negev, a 13 kilómetros al sureste de la ciudad de Dimona y conocida como el Centro de Investigación Nuclear del Negev, Shimon Peres, podría estar desarrollando armas nucleares. Israel nunca ha confirmado ni desmentido estas acusaciones, pero se estima que el país ha producido entre 80 y 400 armas nucleares hasta la fecha, con el objetivo de garantizar su seguridad frente a sus vecinos. En 1967, el aumento de las tensiones entre Israel y Egipto, debido al bloqueo de los estrechos de Tirán, lleva a Israel a percibir un ataque inminente. Egipto, de hecho, ha movilizado sus tropas en la península del Sinaí y expulsado a las fuerzas de paz de la ONU, intensificando aún más los temores israelíes. Finalmente, el 5 de junio de 1967, Israel lanza un ataque preventivo, dando inicio a la Guerra de los 6 días. En cuestión de horas, destruye la Fuerza Aérea Egipcia y toma nuevamente la Franja de Gaza y la península del Sinaí. Ese mismo día, Jordania entra en la guerra, pero rápidamente derrotada,
lo que permite a Israel capturar Cisjordania y Jerusalén Este. El 9 de junio, Siria también se suma al conflicto, pero corre la misma suerte. El 10 de junio, Israel ya ha conquistado los altos del Golán. En tan solo 6 días, Israel se consolida como la principal potencia militar de la región. Durante los 3 años siguientes, Israel y Egipto se enfrascan en una guerra de desgaste a lo largo de la frontera del Canal de Suez. En 1972, durante los Juegos Olímpicos de Múnich, en Alemania, un atentado terrorista perpetrado por el grupo palestino Septiembre Negro resulta en la muerte de 11 atletas israelíes, atrayendo la atención mundial hacia la causa palestina. En 1973, incapaces de recuperar sus territorios por la vía diplomática, Egipto y Siria lanzan un ataque sorpresa contra Israel durante Yom Kippur, uno de los días más sagrados del calendario judío. Egipto busca recuperar la península del Sinaí y la Franja de Gaza, mientras que Siria intenta retomar los altos del Golán. En las primeras fases del conflicto, las fuerzas árabes logran avances significativos, pero la guerra termina, una vez más, con una victoria israelí, aunque esta vez a un alto costo. La guerra de Yom Kippur deja en evidencia, por primera vez, las vulnerabilidades de Israel y, en última instancia, allana el camino hacia los acuerdos de Camp David de 1978, negociados bajo la mediación de Estados Unidos. Estas negociaciones dan lugar al primer tratado de paz entre Israel y un Estado árabe, Egipto. Como parte del acuerdo, Israel se compromete a devolver la península del Sinaí a Egipto para 1982. A cambio, Egipto se convierte en el primer país árabe y de mayoría musulmana en reconocer formalmente a Israel. Este hecho marca un cambio político significativo en la región, ya que Egipto comienza a distanciarse del resto del mundo árabe, lo que lleva a que muchos palestinos se sientan abandonados. Si bien Egipto, el principal enemigo de Israel, pone fin a su hostilidad con este tratado, otro país, Irán, una nación de mayoría chiita, que hasta entonces había respaldado la existencia de Israel y cooperado informalmente con él para enfrentar el nacionalismo árabe sunita, experimenta un cambio político repentino y drástico, prácticamente de la noche a la mañana. En 1979, Irán atraviesa una profunda crisis política que culmina en la Revolución iraní, un punto de inflexión que transforma por completo su postura hacia Israel y el mundo. Lo que antes era una relación casi aliada con Israel se convierte de inmediato en una enemistad abierta. Irán pasa de ser un aliado a convertirse en su archienemigo, un adversario que ahora proclama abiertamente la aniquilación total del régimen sionista y de sus aliados occidentales, especialmente Estados Unidos. Pero esto no es todo. Además, Irán comienza a amenazar a ciertos regímenes sunitas, en particular a Arabia Saudita, desatando temor en todo Oriente Medio. En un esfuerzo por perjudicar al Estado de Israel, Irán intensifica su apoyo a la causa palestina y financia grupos armados en la región. Entre ellos se encuentran Hezbollah, en el sur del Líbano desde principios de la década de 1980, la Yihad Islámica Palestina desde 1981 y Hamas desde el año 1987. Más allá de esto, con el objetivo de desestabilizar los regímenes árabes sunitas y expandir su influencia, Irán amplía su respaldo a grupos militantes no solo en los alrededores de Israel, sino en todo Oriente Medio. Por primera vez, el contexto político generado por la revolución iraní obliga a las naciones árabes suníes a detenerse y reflexionar. ¿Qué debemos hacer ahora para evitar que nuestros gobiernos sean desestabilizados por Irán? Llegan a la conclusión de que, aunque desprecian profundamente la existencia de Israel en su vecindario, la creciente hostilidad de Irán representa, en realidad, una amenaza aún mayor para su seguridad. Aunque Israel sigue siendo su principal adversario, las acciones de Irán llevan gradualmente a algunas naciones árabes a reconsiderar su postura de maneras que, hasta hace pocos años, habrían sido impensables. En un giro pragmático, las naciones árabes comienzan a ver a Israel menos como un enemigo y cada vez más como un aliado necesario contra Irán. La revolución iraní, por lo tanto, empuja a los estados árabes suníes hacia una posición antes inimaginable: la cooperación con Israel y sus aliados, Estados Unidos y Occidente, para contener la influencia de Irán y sus grupos militantes. Como resultado de este reajuste político, la urgencia de resolver la cuestión palestina, la causa que alguna vez unió a gran parte del mundo árabe contra Israel, comienza a perder prioridad,
Para muchas naciones árabes, la causa palestina está quedando en el olvido. La creciente marginación de la causa palestina, que comienza con el Tratado de Paz entre Egipto e Israel en 1978 y que se intensifica con la Revolución iraní de 1979, provoca una escalada de ataques por parte de militantes palestinos. Estos atentados, cada vez más desesperados, buscan captar la atención global y reactivar el respaldo del mundo árabe suní contra Israel. El 11 de marzo de 1978, esta tensión culmina en la infame masacre de la carretera costera de Tel Aviv, cuando un grupo de militantes secuestra un autobús, asesina a 38 civiles y hiere a otros 76. La investigación revela que los atacantes pertenecen a la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, fundada en 1964 y liderada por Yasser Arafat, quien opera desde bases en el sur del Líbano. En respuesta, 3 días después, Israel lanza una ofensiva militar a gran escala, conocida como la Operación Litani, con el objetivo de desmantelar las posiciones de la OLP en el sur del Líbano. La operación, llevada a cabo en cooperación con milicias cristianas libanesas, busca alejar a la OLP de la frontera norte de Israel. Sin embargo, aunque Israel logra interrumpir significativamente sus actividades, la ofensiva provoca el desplazamiento de aproximadamente 250.000 civiles libaneses. En 1980, Israel declara a Jerusalén unificada como su capital, desatando una condena global. Pocos años después, una serie de ataques lanzados desde bases de la OLP en el sur del Líbano, junto con el intento de asesinato del embajador israelí en el Reino Unido en 1982 por parte de afiliados de la OLP, llevan a Israel a emprender una invasión a gran escala en el Líbano. Este conflicto, conocido como la Guerra del Líbano de 1982, obliga a la OLP a trasladar su liderazgo y operaciones a Túnez. Sin embargo, el vacío de poder dejado en el sur del Líbano tras la salida de la OLP facilita el ascenso de Hezbollah, un grupo militante chiita respaldado por Irán. Pronto, Hezbollah inicia una guerra de guerrillas contra las fuerzas israelíes, prolongando la presencia de Israel en el sur del Líbano hasta el año 2000, cuando finalmente retira sus tropas tras casi 18 años de conflicto. Durante la Guerra del Líbano, la reputación internacional de Israel se deteriora significativamente, sobre todo debido a la masacre de Sabra y Shatila, en la que las milicias cristianas libanesas, respaldadas por Israel, asesinan hasta 3.000 civiles. Durante la Guerra del Líbano, los palestinos, sumidos en una desesperación absoluta, estallan en manifestaciones. Niños lanzan piedras contra soldados israelíes. Se desatan disturbios generalizados, boicots, actos de vandalismo, asesinatos y atentados que escapan de control. En 1987 comienza la primera intifada y la respuesta israelí es brutal. El pueblo palestino ha llegado a un punto de quiebre y exige una solución inmediata. Como respuesta a esta crisis, en 1987, en Gaza, surge Hamás, consolidándose como el principal rival de la OLP, pero con una retórica mucho más agresiva. Israel debe ser aniquilado y un Estado Islámico en Palestina debe ser establecido. Ante esto, la OLP, que está operando desde el norte de África, se alarma ante el riesgo de que Hamás arrastre al pueblo palestino a un peligro aún mayor, e incluso a la autodestrucción en su enfrentamiento con Israel. Actuando con urgencia para evitarlo y desesperada por mantener su influencia, apuesta ahora por la vía diplomática en busca de una salida pacífica antes de que sea demasiado tarde. En 1988, desde Argelia, Yasser Arafat declara oficialmente el establecimiento del Estado de Palestina, reconocido de inmediato por más de 100 países. Mientras la primera intifada sigue en curso y la OLP y Hamás representan los dos posibles caminos opuestos para abordar el conflicto israelí-palestino, la diplomacia o la violencia, Estados Unidos consigue reunir a Israel y a los estados árabes en la Conferencia de Madrid, en España, en 1991. Este encuentro abre el camino hacia los acuerdos de Oslo en 1993, donde finalmente se logra un avance diplomático largamente esperado. Una solución basada en el reconocimiento mutuo de dos estados, uno israelí y otro palestino.
Negociados en secreto entre Israel y la OLP, los acuerdos llevan a la creación de la Autoridad Nacional Palestina, ANP, que pasa a gobernar la Franja de Gaza y partes de Cisjordania. La OLP reconoce formalmente a Israel y, a su vez, Israel reconoce a la OLP como el legítimo representante del pueblo palestino. Sin embargo, Cisjordania, para ser claros, no queda completamente bajo control palestino. De hecho, los acuerdos de Oslo dividen el territorio en 3 zonas administrativas. Área A, bajo control civil y militar palestino, incluyendo ciudades importantes como Ramallah y Nablus. Área B, bajo control civil palestino, pero con supervisión militar compartida entre Israel y la ANP. Área C, bajo control total de Israel, que abarca los asentamientos israelíes, zonas militares y gran parte de las áreas rurales de Cisjordania. Para desplazarse entre estas zonas, los palestinos a menudo necesitan permisos, enfrentan controles militares y sufren retrasos debido a las medidas de seguridad israelíes. Este sistema limita la autonomía palestina y plantea enormes desafíos logísticos y económicos en sus vidas. Esta situación hace que la vida cotidiana en Cisjordania sea extremadamente frustrante para los palestinos. Algunas partes de la sociedad israelí tampoco están satisfechas. Por ejemplo, en 1994, un extremista israelí perpetra una masacre en una mezquita de Hebrón, en Cisjordania, asesinando a 29 personas. Al año siguiente, en 1995, el primer ministro israelí, Yitzhak Rabin, es asesinado por otro extremista israelí debido a sus esfuerzos por impulsar el proceso de paz. Además, algunos colonos israelíes siguen estableciendo asentamientos en Cisjordania, a pesar de que estas acciones están prohibidas, lo que agrava aún más las tensiones con la población palestina. En un intento por lograr una solución diplomática más efectiva, el presidente estadounidense Bill Clinton convoca la cumbre de paz de Camp David en el año 2000, reuniendo al primer ministro israelí, Ehud Barak, y al líder palestino Yasser Arafat para negociar. Sin embargo, varios temas clave quedan sin resolver. Ambas partes no logran ponerse de acuerdo sobre cómo compartir la ciudad de Jerusalén, ya que ambas reclaman soberanía sobre el monte del templo, Al-Haram al-Sharif. Israel rechaza el derecho de retorno para millones de refugiados palestinos, aunque propone una repatriación limitada, lo que los palestinos consideran insuficiente. Israel se niega a regresar por completo a las fronteras de 1967 y, en su lugar, propone intercambios de territorio para anexar los principales asentamientos en Cisjordania. Además, aunque Arafat desalienta públicamente la violencia en sus discursos, los ataques palestinos continúan y la respuesta militar israelí erosiona aún más la confianza entre ambas partes. Las negociaciones finalmente fracasan. Tanto los líderes israelíes como los palestinos se culpan mutuamente por el colapso de las conversaciones, dejando a ambas poblaciones desilusionadas sobre la posibilidad de alcanzar la paz. Sin embargo, las tensiones se intensifican aún más en septiembre de 2000, cuando el líder de la oposición israelí, Ariel Sharon, visita el monte del templo Al-Haram al-Sharif, un sitio de inmensa importancia religiosa tanto para musulmanes como para judíos. La visita, ampliamente interpretada por los palestinos como una provocación, desata la segunda intifada. Este levantamiento, caracterizado por una violencia generalizada, resulta mucho más sangriento que el primero. Se producen atentados suicidas palestinos, incursiones militares israelíes en Cisjordania y una ola de apuñalamientos perpetrados por atacantes solitarios en Jerusalén. Marzo y abril de 2002, en particular, marcan un aumento dramático en los ataques perpetrados por militantes palestinos, incluidos Hamas, la Yihad Islámica y las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa. Además de numerosos tiroteos y ataques con granadas, solo en marzo se llevan a cabo 15 atentados suicidas, un promedio de 1 cada 2 días. El ataque más letal es la masacre de Pesach, que ocurre durante Yom Kippur, en la que 170 personas son asesinadas o heridas en el Hotel Park de la ciudad israelí de Netanya. Esto lleva a Israel a lanzar la Operación Escudo Defensivo, una ofensiva militar a gran escala destinada a desmantelar la infraestructura de los grupos militantes palestinos en Cisjordania. Las incursiones en ciudades clave como Ramallah y Jenin dejan tras sí una gran destrucción y numerosas bajas. Posteriormente, Israel también construye un muro en Cisjordania, la llamada Barrera de Cisjordania,
lo que enfurece aún más a los palestinos. En 2003, Estados Unidos, la Unión Europea, la ONU y Rusia intentan mediar entre ambas partes a través de la hoja de ruta para la paz, pero sus esfuerzos no logran resultados duraderos. En 2005, Israel lleva a cabo el plan de retirada unilateral de Gaza, retirando a todos sus ciudadanos, asentamientos y fuerzas militares de la Franja de Gaza y reubicándolos en Israel, un total de 8.000 personas. La medida busca reducir las fricciones con los palestinos, dejando Gaza bajo el control total de la autoridad palestina. La retirada israelí de Gaza en 2005, sin embargo, cambia significativamente la dinámica de la región. Tras la retirada, Hamás gana las elecciones palestinas de 2006, lo que provoca una ruptura con la autoridad palestina en Cisjordania. En 2007, Hamás toma el control total de Gaza y clama ante el mundo por la aniquilación total de Israel. Este cambio marca el inicio de un periodo de conflictos incesantes entre Hamás e Israel. Gaza lanza cohetes hacia territorio israelí, e Israel, en respuesta, ordena ataques aéreos y operaciones militares sobre Gaza, con consecuencias devastadoras. La Operación Plomo Fundido, la Operación Pilar Defensivo y la Operación Margen Protector dejan un alto número de víctimas, especialmente del lado palestino, agravando aún más la ya precaria situación humanitaria en Gaza. Con el auge de las redes sociales y la cobertura masiva en Internet, la causa palestina gana una renovada atención global, con ambos bandos obteniendo un creciente apoyo en línea, especialmente Palestina. Para contrarrestar la creciente amenaza de los ataques con cohetes desde Gaza, Israel desarrolla el sistema de defensa antimisiles, Cúpula de Hierro, que entra en funcionamiento en 2011. Este sistema intercepta muchos de los cohetes lanzados desde Gaza, reduciendo las bajas civiles en Israel, pero sin resolver el conflicto de fondo. Mientras tanto, tras el ascenso de Hamás en Gaza, tanto Israel como Egipto imponen un bloqueo de las fronteras de la franja para evitar reinfiltración de militantes en sus territorios, lo que, sin embargo, profundiza aún más la crisis económica y humanitaria en Gaza. En 2015, una nueva ola de apuñalamientos perpetrados por palestinos y ataques esporádicos con cohetes desde Gaza lleva a Israel a responder con bombardeos aéreos. En 2017, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoce oficialmente a Jerusalén como la capital de Israel y, en 2018, traslada la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén. En 2018, miles de palestinos participan en la Gran Marcha del Retorno, una serie de protestas a lo largo de la frontera entre Gaza e Israel, con el objetivo de poner fin al bloqueo impuesto por Israel y Egipto. Aunque en su mayoría son manifestaciones pacíficas, algunos manifestantes recurren a la violencia, lo que provoca que los soldados israelíes respondan con disparos. Entre 2019 y 2020, Israel atraviesa un periodo de inestabilidad política, con 3 elecciones inconclusas, reflejo de profundas divisiones en el país. Uno de los principales puntos de disputa es la cuestión palestina, mientras muchos israelíes apoyan un enfoque conciliador y apuestan por una resolución pacífica del conflicto. Otros, liderados por Benjamín Netanyahu, defienden una postura más dura, una política de puño de hierro contra los ataques palestinos. Netanyahu, quien domina la política israelí desde hace casi 17 años, impulsa medidas centradas en la seguridad, la expansión de los asentamientos israelíes y respuestas militares contundentes ante los ataques palestinos. Su enfoque es altamente polarizador. Por un lado, cuenta con el respaldo de quienes priorizan la seguridad. Por otro, recibe críticas por agravar las tensiones y debilitar las perspectivas de paz. En 2020, durante la pandemia de COVID-19, Israel comienza a normalizar sus relaciones con varios países árabes suníes a través de una serie de acuerdos negociados por Estados Unidos, conocidos como los Acuerdos de Abraham. Estos acuerdos conducen a la firma de tratados diplomáticos entre Israel y Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán y Marruecos. Impulsados por preocupaciones compartidas sobre Irán y las oportunidades de cooperación en tecnología, comercio y turismo, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein establecen relaciones plenas con Israel. Sudán, por su parte, accede a normalizar sus vínculos con Israel a cambio de ser eliminado de la lista de países patrocinadores del terrorismo de Estados Unidos, un paso clave para su reintegración en la economía global.
Marruecos hace lo propio a cambio del reconocimiento, por parte de Washington, de su soberanía sobre el Sahara Occidental. Uno de los casos más sorprendentes es el de Arabia Saudita, que, aunque no ha firmado oficialmente los acuerdos de Abraham, ha mostrado una apertura sin precedentes hacia Israel. Esta aproximación responde a intereses comunes en contrarrestar la influencia iraní y diversificar su economía más allá del petróleo, especialmente en el marco de Visión 2030, la iniciativa liderada por el príncipe heredero, Mohammed bin Salman. Aunque la normalización total aún no se ha concretado, Riad ha dado pasos graduales en esta dirección, como permitir el tránsito de vuelos israelíes por su espacio aéreo. Los acuerdos de Abraham y la evolución de los lazos entre los estados árabes e Israel representan un cambio significativo en las prioridades de la región. Las preocupaciones económicas y de seguridad han ido desplazando progresivamente la cuestión palestina en favor de los intereses nacionales de estos países. Entre 2021 y 2022, tras múltiples elecciones inconclusas, la política israelí sigue siendo inestable. La tensión es altísima, la violencia en Jerusalén persiste. Gaza lanza cohetes contra Israel. Israel responde con ataques aéreos sobre Gaza e incursiones urbanas en Cisjordania. El conflicto de los 11 días, en mayo de 2021, deja un saldo de 250 palestinos y 13 israelíes muertos, profundizando aún más la división política en Israel sobre cómo abordar el conflicto. Hacia finales de 2023 y ahora en 2024, en el momento en que terminamos de escribir el guión de este documental, como muchos de ustedes sabrán, la violencia se ha intensificado, culminando en un ataque sorpresa desde la Franja de Gaza durante Yom Kippur, el día más sagrado del judaísmo. Militantes de Hamas se han infiltrado en territorio israelí, han asesinado a más de 1,000 personas y han tomado numerosos rehenes. Este ataque ha sido un golpe devastador para Israel y ha provocado una respuesta inmediata y sin precedentes bajo el liderazgo del primer ministro Benjamín Netanyahu. Israel ha lanzado una operación militar masiva en Gaza, ha bombardeado la franja, ha desplegado cientos de miles de soldados y ha arrasado sistemáticamente la extensa red de túneles subterráneos de Hamas. El costo humanitario en Gaza ha sido catastrófico: 50,000 muertos, 110,000 heridos y cerca de 2 millones de palestinos desplazados. Las tensiones, además, se han extendido rápidamente por toda la región. Hezbollah ha lanzado cohetes desde Líbano, a lo que Israel ha respondido con bombardeos en el sur del país. En medio de esta escalada, Irán, señalado como proveedor de apoyo a Hamas y Hezbollah, también ha lanzado cohetes y drones contra Israel. No obstante, gracias a los sistemas de defensa Cúpula de Hierro y Onda de David, la mayoría de estos misiles han sido interceptados, evitando víctimas en territorio israelí. La crisis se ha extendido incluso a Yemen, donde los hutíes, respaldados por Irán, han lanzado misiles y drones desde el sur de la península arábiga contra Israel y sus aliados. En un acto de cooperación regional antes impensable, Arabia Saudita y Jordania han proporcionado inteligencia y apoyo logístico a Israel para contrarrestar las amenazas de los hutíes e Irán. Por su parte, la agencia de inteligencia israelí, el Mossad, ha jugado un papel clave en este periodo de intensas hostilidades, llevando a cabo asesinatos de alto perfil. Entre sus objetivos ha estado un comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán, presuntamente implicado en la coordinación de ataques regionales contra Israel, quien ha sido eliminado en territorio iraní. Además, en cuestión de días, el Mossad ha ejecutado una serie de operaciones en Líbano, eliminando a líderes clave de Hezbollah y debilitando significativamente al grupo. Al momento de la redacción de este video, el conflicto sigue sin resolverse. Si bien Israel es hoy en día una potencia económica regional, a menudo denominada el Silicon Valley de Oriente Medio, las disparidades económicas entre Israel y los territorios palestinos, como Cisjordania y especialmente Gaza, siguen siendo abismales. Israel cuenta con uno de los PIB per cápita más altos del mundo. Según datos recientes del Fondo Monetario Internacional, supera los $53,000 al año, una cifra comparable a la de países como Canadá y Finlandia. Su producción económica anual, o sea, su PIB, de aproximadamente 530,000 millones, supera a la de Egipto y la de Irán, y a pesar de contar con una población relativamente pequeña de solo 9.5 millones de habitantes, en comparación con los 118 millones de Egipto y los 92 millones de Irán.
Esta prosperidad se debe a una industria tecnológica altamente desarrollada, una agricultura avanzada y sectores de defensa y farmacéutico de vanguardia. La ciudad israelí de Tel Aviv, un centro global de startups e innovación, encarna este dinamismo económico, ya que es un punto clave para avances revolucionarios en inteligencia artificial, ciberseguridad, medicina y tecnologías ecológicas. Además, las innovaciones agrícolas de Israel, como las técnicas avanzadas de gestión del agua, han transformado tierras áridas en zonas de cultivo fértil, posicionando al país como un líder mundial en la seguridad alimentaria. Cultural y religiosamente, la sociedad israelí se caracteriza por contrastes sorprendentes. En un extremo existe una enorme población de ateos y judíos seculares que abrazan la modernidad y los valores progresistas. En el otro, una comunidad igualmente prominente de judíos ultraortodoxos mantiene su adhesión a tradiciones y estilos de vida ancestrales. A esta diversidad se suman grandes grupos minoritarios, incluidos cristianos árabes, y una numerosa población musulmana árabe, que representa casi el 20% del país. A pesar de estas profundas diferencias en creencias y prácticas culturales, estos grupos, ateos, secularistas, judíos ultraortodoxos, cristianos y musulmanes, conviven dentro de un marco nacional compartido, creando un tejido social multiétnico y multirreligioso que define al Israel moderno. Sin embargo, estos altos niveles de vida contrastan drásticamente con las condiciones en los territorios palestinos. Cisjordania, en comparación, enfrenta importantes desafíos económicos, una economía limitada por el control militar parcial israelí, la expansión de los asentamientos israelíes y el acceso restringido a tierras y recursos. Estas limitaciones obstaculizan el crecimiento, dejando a Cisjordania altamente dependiente de la ayuda internacional y de las remesas, que representan aproximadamente el 15% de su PIB. El PIB per cápita en Cisjordania es de $5,000 al año, casi una décima parte del de Israel, lo que la sitúa a la par con países como Indonesia y apenas por encima de Egipto y la vecina Jordania. La tasa de desempleo ronda el 14 a 15% y casi el 20% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. El desarrollo de su infraestructura es desigual. Muchas zonas rurales carecen de acceso a agua potable, electricidad y servicios de salud. Además, las tensiones entre los colonos israelíes y las comunidades palestinas empeoran con frecuencia la vida cotidiana, creando un entorno social precario. Gaza, en contraste, sufre una crisis humanitaria de proporciones catastróficas, incluso antes de los acontecimientos del año 2023, con 2.3 millones de personas confinadas en apenas 360 kilómetros cuadrados. Gaza es una de las áreas más densamente pobladas del mundo. Históricamente, la tasa de fertilidad en Gaza ha sido extremadamente alta, alcanzando hasta 8.3 hijos por mujer en 1991, y aunque ha disminuido, sigue estando entre las más altas a nivel global, lo que deja a Gaza con una población excepcionalmente joven y una edad media de solo 18 años, comparable a países africanos como Burkina Faso o Tanzania. El PIB per cápita en Gaza es alarmantemente bajo, con solo $1,100. Se posiciona entre naciones como Uganda y Sudán del Sur. Más del 75% de la población depende de la ayuda humanitaria y la tasa de desempleo alcanza el 45%. La inseguridad alimentaria afecta al 72% de los hogares y el acceso a servicios básicos como agua potable y electricidad es extremadamente limitado. Solo el 25% de los hogares tiene agua corriente diariamente y la mayoría depende de fuentes no seguras. Esto provoca graves problemas de salud, con casi la mitad de los niños de Gaza sufriendo envenenamiento por nitratos debido a la contaminación del agua. Antes de concluir este video, es importante abordar algo que puede resultar difícil o incluso incómodamente triste de aceptar. Durante el colapso de la Edad del Bronce, como exploramos al inicio de este documental, los israelitas, fenicios y otros pueblos semitas surgieron de la fragmentación de la cultura cananea. Siglos después, cuando los israelitas y los judíos de Judá fueron expulsados de Judea por los romanos tras la revuelta de Bar Kofka, en el año 135, su tierra fue renombrada por los romanos como Palestina, en referencia a sus antiguos rivales, los filisteos. Lo que mantuvo unido al pueblo judío durante casi 2000 años de exilio, hasta su regreso a esta tierra, fue su fe compartida, el judaísmo.
Cuando regresaron después del Holocausto, seguían siendo descendientes de los cananeos, aunque siglos de vida en Europa los habían mezclado con poblaciones europeas. Este viaje único dio lugar a los israelíes que conocemos hoy en día. Los palestinos, sin embargo, tienen una historia diferente, pero igualmente compleja. Aunque el nombre palestino proviene de los filisteos, un pueblo griego del Egeo extinto hace mucho tiempo, solo un pequeño número de palestinos modernos, particularmente en la Franja de Gaza, conserva rastros de esta ascendencia griega. En cambio, históricamente, los palestinos representan predominantemente a los pueblos semitas que permanecieron en la tierra después de la revuelta de Bar Kokhba en el año 135. Estas personas fueron aquellas que no fueron expulsadas por los romanos. Muchos eran paganos, pero la mayoría eran judíos. Por lo tanto, el término palestino es históricamente problemático y desafortunadamente también engañoso, ya que la verdadera ascendencia de los palestinos modernos no es griega, sino que incluye a fenicios, edomitas, amonitas y, paradójicamente, posiblemente a una gran cantidad de israelitas. A lo largo de los siglos, esta población palestina adoptó el cristianismo bajo el Imperio Romano y, posteriormente, se convirtió al Islam durante la expansión de los califatos árabes, mezclándose con árabes y beduinos. Esta compleja historia da origen a los palestinos que conocemos hoy. En muchos sentidos, los israelíes y los palestinos modernos comparten las mismas raíces ancestrales, los cananeos. Para decirlo de forma simple, son como dos hermanos que fueron separados hace mucho tiempo. Uno fue obligado a abandonar su hogar, se casó con europeos y vivió en el extranjero durante 2000 años. El otro se quedó en su tierra, se mezcló primero con cristianos romanos y, más tarde, con árabes, en un proceso igualmente largo de 2000 años, que los transformó de judíos y paganos en cristianos y, posteriormente, en musulmanes. Si eliminamos sus nombres, Israel y Palestina, lo que queda es un linaje común, una historia dividida, pero una conexión innegable y profunda con esta tierra para ambos pueblos. Trágicamente, el nacionalismo, la ambición política y una historia malinterpretada han puesto a estos dos hermanos uno contra el otro. Si la historia hubiera tomado un rumbo diferente, tal vez los habitantes de esta tierra habrían visto más lo que los une que lo que los divide. Quizás incluso habrían podido vivir juntos en paz. Con este documental expresamos nuestra esperanza de paz entre israelíes y palestinos, y por un futuro que aprenda de los errores del pasado, en lugar de repetirlos. Investigar, escribir, narrar y editar videos como este requiere una cantidad considerable de tiempo, esfuerzo y recursos. En concreto, hemos trabajado en conjunto más de 1 año y medio solo para este video. Somos un pequeño equipo de 3 personas, un escritor de Italia, un narrador de México y nuestro fantástico editor de Indonesia. Sin embargo, los ingresos publicitarios de YouTube no alcanzan para cubrir ni de lejos nuestros costos operativos. Por eso, si consideras que nuestros videos merecen llegar a un público más amplio, por favor, considera apoyar nuestro trabajo para que podamos acelerar la producción y crear más contenido. Puedes hacerlo convirtiéndote en miembro de este canal aquí en YouTube, suscribiéndote a nuestro Patreon o con una pequeña donación a través de la función Super Thanks. Un pequeño favor, si decides apoyar nuestro trabajo, evita usar Apple Pay, ya que se queda con el 30% de la donación, ya que, obviamente, preferimos que tu apoyo llegue íntegro. Gracias por ver. Esperamos haber respondido a la mayoría de las dudas que pudieras tener sobre este tema. Felicidades por llegar hasta el final. Y por último, te deseamos un excelente día.